Si te gustan las conferencias de Astura, deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Quería deciros, muchos ya lo sabréis, que la primera, que la primera conferencia, aunque en este caso fue un debate entre escritores asturianos, de la primera conferencia de este curso, que fue el año 12, que se fa todos los meses la Asociación Astura, en coordinación con el Ateneo Obrero, presenta unas conferencias siempre de tema asturiano, siempre muy interesantes, siempre con las personalidades de la cultura asturiana más falladices para hablar de cada tema. Y en este caso nunca habíamos tocado el tema de la literatura asturiana o en Asturias, como lo queráis interpretar, y tuvieron la benevolencia Fulgencio Argüelles, Miguel Rojo y Blanca Inés Fernández Quintana de apuntarse a este debate en el que ya os digo de mano que, aparte de las preguntas que yo pueda formular, si veo que decae, por favor faigáis las preguntas que os parezca bien sobre los temas de literatura, de la creación, de la edición, de la lengua, de lo que sea. Porque Blanca y Miguel escriben prácticamente en asturiano, aunque tienen publicaciones, Miguel muchas también en castellano, y Fulgencio, y al revés, tienen prácticamente todo en castellano, aunque tienen alguna incursión también en asturiano, ¿no? Y me gustaría, y la verdad, como confesó varias veces, escribir más y dominar mejor la lengua, ¿no? Bueno, estamos haciéndovos un pequeño comentario de cada uno, llevos los títulos premiados y pasamos ya a charrar, ¿no? Fulgencio ye ayerano, ye de Ubiés, aunque vivió muchos años en Madrid y tornó para Cenera, donde vive ahora desde hace como unos 30 años, una cosa así, ¿no? Tornó para Cenera, que era el pueblo donde pasó buena parte de la infancia. Y es un autor de larga trayectoria, él escribió en todos los registros, ¿no? El cuento, la narración curtia, la novela, de las que tiene 9, varias con premios que os voy a leer los títulos ahora. Seguro que alguna leísteis con toda seguridad, porque es un escritor soberbio. De Fulgencio, a mí, yo siempre me viene el recuerdo de cuando leí 2 o 3 libros que leí de él. Siempre te parares a pensar, coño, esto de que no se puede decir mejor. Este pensamiento de que algo no se puede decir mejor, ¿a qué lleva? A pensar este escritor, este autor que tengo el gusto de conocer hoy en persona, trabaja mucho los textos, ¿no? Los trabaja mucho y los reflexiona mucho. Esa es la principal característica que yo toco en los libros de Fulgencio. En todas las modalidades, luego después de las novelas vinieron los artículos de opinión, la crítica literaria en El Comercio, que tenéis, no sé si de todas las semanas, ¿no? Una crítica sobre un libro, y en todas las modalidades fue premiado, ¿no? Porque realmente es uno de los grandes, ¿no? Él de profesión no es escritor, él de profesión es psicólogo. No, un psicólogo es una rama un poco particular de la psicología, que es la psicología del trabajo, ¿no? Eso nótase también en los textos, nótase en la fondura de los personajes, ¿no? Nótase mucho también. En la su producción, decíamos, llevos los títulos de los libros premiados. Uno ya, el primero, el año 92, ¿no? Que fue Letanías de lluvia, que llevó el premio Azorín, premio muy importante. Recuerdos de algún vivir, que llevó el premio Principal de Asturias. El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas, que fue el premio Café Chichón.
y mis libros de Siempre Jamás, que llevo un premio de la crítica precisamente a estos artículos de crítica literaria que fa él y donde atropó la crítica de 128 libros, ¿no? Muy interesante para tener un perfil singular y personal de cada uno de ellos, ¿no? La última novela, que es El desván de las musas dormidas, los últimos libros se los publica la editorial Acantilao, que es una editorial bastante seria y guapa. Este libro, El desván de las musas dormidas, y el último. Nada, por decir una pincelada que te escuché algún día, esto nació de un fecho de la infancia que Soma mandó al Sobrau, el desván, a buscar una peñera, y aquella circunstancia lo que provocó que atopara algo que non conocía, de sopa, que era un fato de 32 títulos, diplomas ¿cómo era? De matrículas de honor, eso era, ¿no? De matrículas de honor. Eso, claro, eso lo descolocó, porque su padre trabajaba en la mina de aquella, ¿no? Entonces lo descolocó. Sopa era una persona muy culta, falaba latín de corrido como falaba castellano, exactamente igual. Como Blanca. Ella es profesora de latín y de asturiano, ¿no? Bueno, no me quería extender mucho, ¿no? Y ahí en esta desván de las musas dormidas, él con aquel descubrimiento descubrió también que en aquel Sobrau había una alga, un tesoro de historias, ¿no? Y dio pie a este libro en particular, muy vinculado, por un lado, a su infancia y por otro al personaje de Sopa, ¿no? que por problemas de salud mental, no mental en el sentido de problemas en la cabeza, no de salud mental en el sentido que se entiende hoy, los médicos prohibieron dedicarse a actividades intelectuales, ¿no? Y entonces tuvo que trabajar en la mina. Pero aún así acabó dando clases de latín a más guajes que a los que daba el maestro del pueblo, y acabó denunciándolo, ¿no? Por dar clases de latín, ¿no? Bueno, historias personales curiosas que al final, como todo y en todos, acaben de una manera u otra recollidas en la obra literaria, ¿no? A destacar de él una escritura elegante y fonda psicológicamente, una representación del mundo rural asturiano muy fiel, llena de autenticidad y llena de lirismo, una combinación de elementos históricos y elementos personales. Todos los libros de Fulgencio destaquen por ser inolvidables, ¿no? Y por llegar muy fondo por ese estilo tan trabajado, tan preciso y tan reflexivo, ¿no? Y paso a hablar un poco de Miguel. Miguel era bueno, Fulgencio Gerard nos decía de la aldea de Urías, ¿no? Miguel es de Zarracín, en Tineo, una aldea muy pequeña, de 7-8 casas tendrá, a un tiro de piedra de Tineo. Representa muy bien por la bayura de libros en la calle. Tiene 41 libros publicados, yo no sé si lo sabes. Tantos. 21 en asturiano y 20 en castellano. Ganen los que son en asturiano. Y es verdad que algunos castellanos son versiones del asturiano, pero con la virtud añadida de que yo un maestro en las dos lenguas y no sabes muy bien cuál es la original, de la perfección que atesoran, ¿no? Él recorrió también todos los géneros, el cuento, la novela, la poesía, la literatura infantil en general, y también atropó muchos premios a lo largo de la su carrera literaria, ¿no? Luego quiero llevaros, porque lo escribí según lo sentía, una locución tuya muy prestosa sobre el origen de todo esto, que es un enfermo de literatura, ¿recuerdas eso? ¿No? Él declaró que era un enfermo de literatura. Qué cosa más guapa, ¿no?
Bueno, entonces tiene novela, por ejemplo, tiene 9 en asturiano y 8 en castellano. Poesía, 6 y 6 en las dos lenguas. Literatura infantil, 6 y 6. Eso sumen 41. Él, profesionalmente, tampoco es escritor, aunque está enfermo de literatura. Y es doctor en biología y profesor de secundaria. Para no enrollarme mucho, quiero leeros los títulos premiados, que son Asina somos nos, que fue premio Josefa Xovellanos en 1988, nada menos. El famoso Historias d'un seductor, Memorias d'un baballo, que fue premio de narración Estrade. Y tiene un poemario también premiado con el premio Fernán Coronas, el padre Galo, que es Buscador de estrellas, no el castellano. El Rellato Siculto Pero fue llevado al cine y hizo Gonzalo Tapia un cortometraje que fue muy famoso en su momento. Fue muy prestoso verlo. Tiene también premio de la crítica para poesía y literatura infantil en 2005 y en 2008, premio de la crítica de Asturias, quiero decir. Su última obra narrativa ya en castellano y llámase Pequeños barcos a la deriva, del año 2021. Y en edición bilingüe publicó este mismo año una obra poética que es La edad de la memoria, que tiene un título, por cierto, yo creo que es Esther Prieto, que tiene un título igual, de hace muchos años. Sí, además de verdad. Una coincidencia de título ahí. Además, ya la editora no me dijo nada. ¿Ah, sí? Sí. No se acuerda. Igual no se acuerda. Sí, porque yo me acuerdo más de un antiguo de Esther Prieto y a mí cuando lo leí, vamos, cuando vi el título tuyo publicado, digo, este título me suena, me busquélo y efectivamente era de Esther Prieto, ¿no? Bueno, quiero leeros esto que atopé de Miguel porque es muy guapo. Enfermo de literatura, pasó las noches de su infancia en largas tertulias literarias en la cocina de casa, junto a una familia muy lectora, a la prove luz de una bombilla cagada por los mosques y con el enterrecedor rush de los vaques rumiando na corte. Bona xente traballadora que non leía un libro de ficción nin por casualidad y que non llos topaba mellor utilidade a los libros que non fueren de estudiar que valir de calza para les pates de la mesa. Con una infancia así, ¿qué se puede esperar, no? Un narrador y poeta de un reconocimiento máximo en la literatura asturiana desde los años del surgimiento, que se llama aquel movimiento del siglo pasado, ¿no? Destaca en el bilingüismo por el dominio absoluto de las dos lenguas y en la maestría tanto en el relato como en la poesía. Bueno, con eso paso a Blanca para no enrollarme mucho más, ¿no? Blanca no podía ser menos de Jiménez, nada menos que de Jiménez, aunque graduada en estudios clásicos y románicos y trabaja como profesora de secundaria, profesora de asturiano y de latín, que yo no sabía que todavía se estudiaba latín, pero estudiase. Un latín más moderno que el que yo estudié en mis años, como comentábamos ahora, ¿no? Pues se pronuncia muy distinto a como se pronunciaba en la Inmaculada de Sillón. Bueno, como decíamos, de Jiménez, tengo unas noticias aquí de los títulos. Y a pesar de la su mocedad, tiene 5 novelas, la última acaba de salir, así que esa no la incluyo, que ya la primera en castellano, tiene 4 novelas en asturiano y en general escribe en asturiano, aunque la última fue en castellano, ¿no? Las 4 están premiadas, por instituciones más o menos importantes, pero las 4 están premiadas. Voy a leeros los títulos. L'Home de les Caparines, que está premiada por una fundación moza, se llama Fundación Atrévete, que ayuda a la gente moza a igualar el camino de acceso a estudios superiores. Y una fundación de la que no tenía ni idea. Y que tenía 17 años cuando gané, lo que pasa es que gané el relato. Y un premio. Sí, pero ya que ya no existe la fundación, por eso... Ya no existe. No, disolvióse. ¿No? Pero era xente mozo, ayudando a xente mozo a entrar en los estudios superiores, en la universidad, ¿no? Y bueno, tienen una página web que yo consulté y tal, bueno, bien organizada y muy bien, ¿no?
muy bien, muy bien. Los títulos de ella son El home de Escaparines, que es de esta fundación Moza Atrévete, se llamaba. No que cinca Los seres de Lleenda, que es premio Enriqueta González Rubín de narrativa Moza. El Cartafollo de Alquimia, que es premio Josefa Canellada de literatura infantil y juvenil. Y Trovadoresca, que es el primer premio de la editorial Radagast, que es una editorial Moza también, de Ubieu, que está especializada en literatura en asturiano, que publica también en castellano, pero especializada en algo que presta mucho a Blanca, que es la literatura fantástica, ciencia ficción, fantasía, realismo mágico, todo este mundo, ¿no? Que lo plasmes muy bien en la última obra que acaba de publicar en castellano, como os decía, que Las que no olvidaron. También colaboró en muchas antologías, una de ellas también publicada por esta editorial Radagast, que se llama Nosotres, donde otras 12 mujeres publiquen trabajos también en esa línea de literatura fantástica. Ya que subrayo esto porque no es un género que esté muy tratado en Asturias, ¿no? Lo puramente fantástico, el realismo mágico, los personajes de ficción, ella tiene personajes singulares como personajes que son LGTB, mezclados con personajes de la mitología con una naturalidad pasmosa, o sea, tiene realmente una imaginación muy novedosa, ¿no? En el mundo de la literatura asturiana o en Asturias, como veremos luego. Tiene también otros 2 premios internacionales recibidos en Italia, que son el premio Ostana Xoven, que lo dieron en Piamonte, que sigue a la trayectoria literaria tan Moza y con 4 novelas que tenía en ese momento. Y otro premio también dado en Italia, pero en este caso en Cerdeña, que es el premio Ondras, que lo da una fundación cultural sarda también al trabajo de defensa de las lenguas minoritarias europeas, y en este caso se lo dieron allá por la defensa y promoción del asturiano. A destacar, bueno, aparte de esto que os falaba de los personajes diversos, el género fantástico, que es muy importante, quiero subrayar ya para acabar, que colaboran otras muchas cosas, por ejemplo, en revistas literarias, como puede ser la de Formiento, que es muy conocida en los medios literarios mozos, sobre todo, pero muy conocida, y también en un canal también juvenil, que es Play Presta, que es un canal de televisión en internet, Play Presta, donde también hace colaboraciones divulgativas de la literatura y de la lengua asturiana. Y nada más, por parte de ellos, para no extenderme más, y quiero plantearos la primera pregunta. Insisto en que preguntéis siempre lo que queráis en cuanto veis que el cambio de opiniones va acabando, ¿no? La primera pregunta es que hay una paradoja en la literatura asturiana. No sabemos si llamarla literatura asturiana porque se fa en Asturias, porque se fa en lengua asturiana o porque trata temas de Asturias, aunque se escriba por un neoyorquino en Nueva York, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos literatura asturiana? Y por otro lado, mi opinión es que sí hay literatura que se puede adjetivar como asturiana. ¿Por qué? Porque, como falábamos antes tomando un cafetín, yo pienso que hay una tradición escrita muy importante, que la identidad del país es enorme y que la tradición escrita, ya lo digo, y el potencial cultural salta a la vista. En Xixón hay 100 actividades culturales todos los días y es difícil llenar una sala, ¿no? Y es difícil porque siempre coincides con otros 99, ¿no? Hay en resumen, una gran identidad cultural, por juntar todas las cosas. Y el autor que escribe en Asturias, escribe en asturiano o escribe de temas asturianos, quiere ser y un todo el mundo, y una paradoja importante, quiere tener muchos lectores. Entonces la pregunta es, ¿la literatura tiene patria o la patria somos nosotros,
los lectores y los lectores. ¿Qué ye la patria? ¿Cuál ye la patria de la literatura? Esa es la primera pregunta que vos llanzo. Ya bien, decía Pessoa que la patria era la lengua, en ese caso la lengua portuguesa. Y que me lo pusiste a huevo con si es patria o no patria la lengua. Yo, por ejemplo, yo que además, lo bueno de este tipo de xuntas o de temas que nos proponen, ya que uno tiene una idea determinada. El otro día estábamos ahí en la villa y un escritor de novela histórica díxome, mira, lo bueno de escribir una novela histórica y que probablemente los lectores no se enteren de mucho, pero yo como escritor aprendo mucho sobre el tema. Y esto viene a cuento porque yo siempre mantuve que la literatura asturiana dividíase en literatura que se facía en castellano y en literatura que se facía en asturiano. Pero ahora que me hicisteis pensar un pouco neste tema, Fulgencio el otro día estuvo rocándome la cabeza sobre lo mismo y tuve dando vueltas y cambio, porque yo siempre consideraba que la literatura asturiana ya era aquella de la xente que nacía aquí, un asturiano que escribía, eso ya era literatura asturiana, o cualquier otra persona que viviera aquí en Asturias, que estuviera totalmente insertado en el tejido asturiano, también podía considerarse literatura asturiana. Y por supuesto la que se hacía en lengua asturiana, todo siempre se paraba. Pero claro, cuando empiezas a buscar un poco la cabeza, empiezas a encontrar de ellos paradoxes. Cuando nos hablábamos el otro día con... Es decir, un paisano escribe, cuando tú haces una definición como la que yo acabo de hacer de literatura en asturiano, cualquier persona nacida en Asturias, entonces ya empiezas a plantearte, bueno, alguien que nace aquí y va a vivir a Australia, vive allí, aunque en Tamara quiere escribir, desarrolla la su labor escritora, podemos seguir considerándolo como escritor asturiano, y así lo fai en inglés, podemos seguir considerándolo como escritor asturiano. Es decir, hay una serie de... Esta definición en un momento determinado empieza a quedar coxa. Y más, otra de las maneras de considerar a la gente como escritor asturiano y aquellos que traten temas en la novela, en la literatura, temas propios de Asturias. Pero y que topaste, por ejemplo, como un escritor en un momento determinado puede falar de temas muy propios de Asturias, pero puede escribir una novela totalmente fantástica. Y que en un momento ya era escritor en lengua asturiana, escritor asturiano, literatura asturiana, y en otro no. Por lo tanto, ya estoy acabando para daros paso. Ahora mismo yo considero que cuando se fala de literatura asturiana, exclusivamente para mí, y aquella que se fai en lengua asturiana. El resto que se fai en castellano, está emparentado con lo que se fai en el resto del Estado. Y es verdad que la que se fai aquí en Asturias, en lengua asturiana, porque acotamos totalmente ese mensaje en una lengua determinada. Entonces yo, literatura asturiana, ahora mismo pienso que es la que se fai en lengua asturiana. Lo otro, y literatura, igual que un cántabro, puede estar haciendo una literatura que no se tiene por qué separar de la que haga cualquier otro escritor asturiano en castellano. Entonces, en eso sí que es verdad que obligasteisme un poco a cambiar entre Fulgencio y pensar un poco en el tema. Voy a desearlo de esta manera: literatura asturiana, la que se fue. Yo la verdad que como profe de asturiano, aparte de latín, yo sí que cuando digo literatura asturiana estoy refiriéndome a la que se fae en asturiano. Porque yo fui este razonamiento, de hecho voy a poner un ejemplo de autor que me lle de Asturias. Carlos Ruiz Zafón na idea diz que lle de literatura catalana, y en realidad él les publicó parte de la su obra en catalán, pero todos pensamos que yo un escritor español. Entonces yo considero que, o sea, que para mí literatura asturiana lle la que está fecha en asturiano. Que puede venir, por ejemplo, a mí ocurreseme ejemplos de xente que non lle de Asturias y que utiliza temáticas asturianas. Por ejemplo, J.V. Gats, que lle una autora de literatura de xénero, recientemente sacó una novela que se llama Epifanía, que lle de terror, y la temática lle que el bicho que da el terror y una xana, pero está escrita en castellano, ella vive en Xixón por circunstancias vitales, pero ella es inglesa. Escribe en castellano y en inglés, eso es verdad, pero ¿podemos considerarla ya literatura asturiana porque tiene una temática asturiana? Yo creo que no. Yo sí que en ese tema soy, vamos, pero igual ya por deformación de dar clase. Bueno, pues yo creo que no vamos... Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias, ¿vale?, por lo que estáis haciendo. Yo soy muy pesimista con el curso que ha tomado nuestra sociedad. Soy bastante pesimista de hacia dónde vamos, pero también estoy convencido de que si hay una salvación posible está en
bueno, en las asociaciones civiles y en el mundo civil y en todas estas iniciativas de las que vosotros os sois un ejemplo desde hace muchos años. Entonces, gracias por lo que hacéis y ánimo para que lo sigáis haciendo, porque ahí está la salvación de nuestra sociedad, yo estoy convencido de ello. Y dicho esto, a ver, yo creo que tenemos un afán siempre de clasificarlo todo, ¿no? De encasillarlo y clasificarlo. Y en el tema de la literatura, yo me olvidaría del autor. El autor no es importante para hablar de estas cosas, es la obra. Lo importante es la obra. Da igual el autor donde haya nacido, donde viva o cómo se peine. Lo importante es la obra que tiene. Y esa obra es la que tenemos que leer y estudiar para englobarla dentro de un grupo, de una clasificación, de un género, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente estoy de acuerdo con ellos en que, en principio, literatura asturiana es la que se escribe en asturiano, como literatura castellana es la que se escribe en castellano, ¿no? O literatura rusa, pues la que se escribe en ruso, ¿no? Y punto, ni más. Que luego queremos buscar un grupo de obras de temática asturiana y englobarlas dentro de un género especial, una clasificación especial, también estoy de acuerdo. Yo siempre recuerdo lo que varias veces me comunicó y con alguna conversación que tuve con él sobre este tema, con Luis Mateo Díez, y me decía siempre: Fulgencio, nosotros somos escritores de la tierra. Entonces sí que hay un tipo de literatura que a mí me gusta llamarla de la tierra, más que rural. Lo de rural ya tiene unas connotaciones ya modernas que ya se van por otros caminos, pero sí que hay una literatura de la tierra. Tú leías antes un párrafo de Miguel que refleja perfectamente qué es la literatura de la tierra. Esa es la literatura de la tierra. Es la literatura que de alguna forma, aunque sea para crear luego construcciones fantásticas, como puede hacer Blanca, pero se enraiza en un pasado y en una cultura y en una tradición que está ahí y es de la que bebes como escritor, ¿no? Y en un territorio y en un paisaje. Entonces, sí que hay un tipo de literatura que habla de nuestro paisaje, de nuestras tradiciones, de nuestra mitología, de todo eso nuestro, ¿no? Y esa sí que podemos hablar que es un tipo de literatura que se puede englobar en un grupo, llamémosle como queramos, donde pueda haber autores que sean de Vimenes o de Nueva York. Pero yo iría más a la obra que al autor. Da igual donde viva el autor, ni donde... Quiero decir, Luis Sepúlveda, la literatura de Luis Sepúlveda es chilena. Es castellana, porque escribe en castellano, pero si vamos a eso otro que estoy apuntando, hablaríamos de literatura chilena. Y él vivía en Gijón. Quiero decir que yo iría más a la clasificación de la obra, ¿no? Más que del autor. Y más, ya me está jodiendo tener que darte la razón, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque fíjate, yo dije hace un momentín que realmente lo que podía definir la literatura asturiana ya era la lengua. Sí, pero eso está claro. Eso no está tan claro. Sí, ¿Ves cómo sí. ya no estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya me presta más esta charla que tenemos. Y voy a ponerte un ejemplo y vas a darme la razón probablemente. Hay grandes autores, estoy hablando o pensando en Nabokov, estoy pensando en Conrad. Nabokov ruso, escribió en francés y en inglés. La lengua materna de él, el ruso. ¿Qué literatura fai? Es decir, cuando yo estaba defendiendo... La lengua materna mía es el asturiano. No, espera. No, sí, pero estamos diciendo, desde lo que yo acabo de definir, que la lengua y es lo que define en un momento determinado un tipo de literatura o la procedencia de una literatura, y topeste con estas excepciones de grandes escritores, Conrad, Nabokov, bueno, hay muchos más, que usen 2 o 3 lenguas, que van cambiando de país, que van en un momento determinado, éntrate la duda. Nabokov, cuando uno se pone a pensar, ¿qué ye? ¿Cómo lo define?
Pero ¿Cómo vas defines? al autor, ¿ves? Sí, pero espera, claro, pero yo estaba diciendo antes que la lengua es lo que marcaba de alguna manera la fuerza y sobre todo el origen literario de ese escritor. Y cuando te topas con, por ejemplo, como Nabokov, no sabes dónde clasificarlo, o con Korra, que es polaco, que es de tal manera, y ahí es donde estoy de acuerdo contigo, que estamos cayendo en un exceso casi de clasificarlo absolutamente todo. Todo, probablemente porque es más fácil de entender las cosas. Las clasificaciones es lo que nos hace más fácil de entender y de estudiar. Pero realmente lo que hay que dir es afondar un poco más en el proceso de esa literatura. Independientemente, y es verdad, pues y es ruso, y es asturiano, y es castellano, pero dir más al fondo de esa literatura, sin la necesidad de esa clasificación previa, porque si no, da lugar, también es verdad que en el fondo hay una intuición sin necesidad de definirlo como estamos aquí haciendo, porque a mí Fulgencio, escritor, está haciendo para mí, fai literatura asturiana en principio, aunque estamos diciendo que él no entra en esa categoría porque está escribiendo, porque es de aquí, porque escribe, yo cada vez que llevo un libro de él sé perfectamente lo que fala, pero no sería tan necesario esa casi obligación de encaixar a todos los escritores, sino en función de la literatura que se fa y de la calidad. Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo soy un escritor asturiano porque nací en Asturias, pero si voy a la persona, pero si voy a la obra, yo soy mi literatura es castellana y se puede englobar dentro de la llamada literatura de la tierra, y en mi caso la tierra, como es asturiana, pues tiene que ver con las tradiciones, con la cultura asturiana, etcétera, etcétera, y con el paisaje asturiano. Pero, y yo me quedaría ahí, ¿no? Es que no es darle vueltas, no vamos a llegar a, no sé, tampoco tiene mucho sentido, no sé. No tiene ninguna importancia. Literatura asturiana es la escrita en asturiano, o sea, es que es así, ¿no? Sí. ¿A qué pensáis vosotros? Yo creo que cuando se etiqueta, no se etiqueta con una etiqueta sola, se puede haber varias. Entonces hay un autor asturiano que escribe en castellano, o un autor que vive en Gijón, pero el origen es chileno y escribe, se podría englobar como literatura chilena, porque evoca los paisajes Y el vocabulario también. también. Es decir, para una misma cosa puede haber varias etiquetas y no hay que despreciar ninguna. Pero fíjate, ahí nombraste dos cosas que son muy interesantes. Una, escritor con la procedencia, que eso está muy claro, escritor chileno, pero otra cosa muy distinta, ¿qué literatura fai? Eso. Y es totalmente, eso es lo que realmente marca, porque el origen está muy claro, escritor chileno, escritor asturiano, escritor no sé, pero cuando te pones a tratar de definir la literatura que se fa en ese momento determinado, realmente es cuando se complican las cosas, o que nos las complicamos nosotros. Y luego sí que es verdad que atendiendo a la temática, pues hay temáticas que son muy universales, más que, no me gusta decir universales, muy genéricas, muy abstractas. Quiero decir, yo puedo hablar no sé, del remordimiento o del arrepentimiento y construir una novela alrededor de eso, y es una temática universal que no está localizada a lo mejor en ningún sitio, ¿no? Pero sí que puedo hacer una temática que tenga que ver con un territorio, con un paisaje, con unas costumbres. Macondo es Macondo, y Comala es Comala, y Babia es Babia, y quiero decir que eso ya son territorios. Y es literatura universal, porque toda la literatura universal parte de lo local. A lo local, o mejor dicho, desde lo local a lo universal. Y eso es así en prácticamente en toda la literatura universal que hace alusión al territorio, a un territorio, ¿no? Como Faulkner y como otros, ¿no? Siempre lo local, y desde lo local se va a lo universal. Bueno, yo no sé si se puede o no asociar con lo que estáis discutiendo. Yo viví en la industria, la técnica, y hoy pasó lo siguiente, que a lo mejor puede estar relacionado. Que dice la noticia en Nordés, ¿no? Y mándanmela por WhatsApp. Asturias tenía que aprender del Bierzo
por la inversión que hicieron en el Museo de la Electricidad o el Museo de la Luz, que se llama, en el Bierzo. ¿Hasta ahí? Vale, estos no están enterados. Porque yo, que me metí en muchos temas de patrimonio, asesoré a una empresa de Oviedo que se llama Impulso, y con ello, con ese asesoramiento, porque voy a hablar de ello porque es maravilloso el tema, ganó el concurso para la inversión y la reconstrucción de aquel museo. Es decir, que yo lo que aporté, ganaron el concurso, o sea, yo, asturiano, del occidente, asturiano, la empresa asturiana, o sea, invirtió su imaginación en hacer aquel museo, y entonces si nosotros mismos decimos, teníamos que copiar del Bierzo, Asturias tenía que copiar del Bierzo, mira lo que hicieron, que no lo faen en Asturias, bueno, no lo faen, pero hicimos los asturianos. O sea, ¿hay algo parecido a esto que estáis hablando? No, yo creo que no, porque el Bierzo era del reino Astur. Bueno, Quiero decir, si nos ponemos a clasificar y a mirar y a buscar, o sea, yo lo que siempre intento evitar es el localismo. No me gusta el localismo. No me gusta el localismo, bueno, no me gustan las banderas tampoco, ninguna, ni la española, ni la asturiana, ni la del Barça, ni la del Madrid. O sea, no me gustan las banderas, creo que las banderas se han utilizado más para dividir que para unir, pero bueno, eso es otro cantar. Pero sí que estoy convencido que al asturiano, si hoy día no tenemos la oficialidad del asturiano, que es esencial y fundamental para poder tener alguna esperanza con la lingua, si no lo tenemos es por el localismo, y no lo llamo ni siquiera nacionalismo, por el localismo, ¿sabes? Entonces, en el Bierzo hay un museo maravilloso, pues maravillosamente, porque es nuestro también, el Museo del Bierzo. O sea, no hace falta que el Museo del Bierzo esté en Gijón para que sea nuestro. No sé si me... Yo eso estoy de acuerdo. No sé si me Lo que pasa es explico. que la noticia era... Si el Bierzo tiene un Asturias, museo, nosotros tenemos el Museo del Ferrocarril, tenemos también muchos museos maravillosos. O sea, no sé, yo no le veo la relación, eso que estás contando, con lo que, no sé si vosotros le veis alguna relación. Pues la verdad es que tampoco, pero vamos a ver, de lo que estábamos hablando ahora mismo ayer, como en un momento determinado ante una literatura hay que poner necesario poner etiquetas, y eso es muy difícil, porque tú estabas diciendo que es del occidente. Eu falei toda a vida e sigo falándolo, pero porque vivía con mi madre. Sí. Pero cuando eu estudiaba bachiller en Tapia, eu sou de Franco, pero bueno, viví en Tapia, falábamos el 100%, no, nada de decir el 90%, 80%, no, falábamos el 100%, falábamos. Y ahora falar al 2% y vamos... Lo que te quería decir es que de la misma manera que necesitamos aparentemente ahora, si hay literatura asturiana, si hay castellana, si hay chilena, si donde sea, en un momento determinado, por esta necesidad excesiva de acotar, acabaríamos diciendo, bueno, y hay literatura asturiana, no, pero y del occidente, asturiana occidental, asturiana central. Ese es el gran peligro que tenemos a veces. Y en el caso de la literatura, lo que hay que, sobre todo, tratar y eso que él decía, de buscar esos libros que son universales, que es la gran literatura. Y cuando tú estás leyendo un libro, a mí, en fin, dame absolutamente igual que sea checo, que sea japonés, claro, que lo que sea. Claro. Después puedes mirar la etiqueta. Por curiosidad. Coño, y es chino, y es japonés, vale. Pero si ese libro es bueno, si ese libro realmente a mí me toca, y está contándome, hay un escritor que es premio Nobel, y es Soyinka, no sé si es nigeriano o senegalés, bueno, tiene dos libros de memorias de él, que son maravillosos, y está relatando una historia en el pueblo, en la aldea, en el centro de África, pues en los años 1900, todavía no murió el paisano, pero está a punto, ya es muy mayor, luego ya murió, 1920 o 30, oye del Congo, imagináis 1900 en el centro de África. Lo que ese paisano me estaba contando a mí de esa aldea, y era de mi pueblo, y es Zarracín. Claro, esa es la... Y es Zarracín. Todas las relaciones que hay
entre la familia, entre la naturaleza, entre la amistad, los juegos, la envidia, el miedo. Está contándome mi propia historia. Un paisano que nació en el centro de África en Literatura de la 1900. tierra. Esa, y literatura universal, porque ella es muy buena. Evidentemente, porque si es malo, está claro que no me toca el corazón. Y estás leyendo un libro japonés y es lo mismo, porque te toca, porque es universal. Y lo que tenemos que tratar de hacer aquí, tengo otra vez que estar de acuerdo con él, ya no voy a estar más de acuerdo contigo en esta conversación, y hay que escapar como de un gato del agua que escalda de los localismos. No hay nada peor que entrar en un localismo mal entendido, porque no tiene salida. Entiéndeslo tú, la toma y la novia o el novio que tienes, y acabó. Es que yo eso de que haya una catástrofe y que en la prensa de aquí digan, no había ningún asturiano entre los tal, o sea, es que son cosas que es que me sacan de quicio. Vosotros imaginaros una situación, imaginaros que se da un premio Nobel a un asturiano que lleva toda la vida investigando en Nueva York y su investigación tiene que ver con la Universidad de Nueva York y con tal. Y al revés, un neoyorquino que se le da el premio Nobel y lleva estudiando en la Universidad de Oviedo y está aquí trabajando de siempre y su investigación tiene que ver con la Universidad de Oviedo. ¿Quién tendría más titulares y páginas en los periódicos locales nuestros? ¿Quién creéis que tendría más? El de Nueva York. El que ha nacido en Asturias, desgraciadamente. Y no debería ser así, debería ser por lo menos igual. No sé, eso no está Por lo muy menos claro, igual. Lo que fue aquí, No está muy claro. que es zaragozano, que muchos repercusión aquí, y aquí solo trabajó y vivió. Yo tampoco... Yo es una pregunta, ¿eh? Ya, No, no lo tengo claro. Yo no lo tengo tampoco muy claro, porque una cosa son les babayáes. Claro, les babayáes, que me compares, por ejemplo, a ese investigador con un paisano que sea en primera noticia del periódico del comercio o lo que sea, porque salió que cayó de un tiesto o lo que sea. Vale. Ahora, cuando de verdad tú estás comparando a dos artistas, dos científicos, aunque no tengan el mismo nivel de repercusión universal, y es bueno enfatizar que este científico asturiano, que no hay un nombre o lo que sea, pero descubrió esto, aunque no se pueda comparar con otro. A mí lo que me molesta es esto que dices, que además hay algo muy recurrente, había un asturiano, Sí. por favor, ¿qué me estás contando? Había un asturiano, un chileno y uno de Guatemala. Bueno, yo escribo en el comercio, como sabes, desde hace ya 20 años y artículos de opinión y nunca jamás he escrito del Papa, de Dios y la Virgen y los santos, de todo. Lo que me ha dado la gana siempre. Y que te quemaron en el seminario. Entonces, ¿y lo que Sí, pasa? claro. No quieres hablar de ello. No, quemaron de cenera, no de cenera. Entonces, nunca le pusieron ninguna pega, ningún impedimento sobre los contenidos, nunca. Y algunos eran fuertes, y comprometidos. Solo una vez que se me ocurrió criticar el despliegue que hizo la prensa con Arturo Fernández, que siempre me pareció un autor mediocre donde los haya, baboso donde los haya, y representante de nada, de una España caduca y trasnochada y todo lo que queráis. Y lo digo aquí porque es lo que Bueno, ten pienso. cuidado, a ver si hay algo encima. Vale, bien, pues discutimos de ello. Quiero decir que la única vez que, y esto no lo ponía en el artículo, simplemente decía y ponía además unos ejemplos que se habían producido esa semana de noticias de personajes muy importantes y muy ilustres para todos, que no merecieron más que un pequeño renglón, ¿no? Y Arturo Fernández fueron páginas, no sé si os acordaréis, pero páginas y páginas y páginas, hasta 10 y 12 páginas. Y esa vez me llamaron del comercio para decir que ese artículo no se podía sacar. Bueno, yo quiero avanzar. ¿Cómo lo De veis? todas maneras, Yo quiero avanzar en esto. Porque Escúchame, voy a hice hacer- los deberes y aquí estamos ahora hablando de localismo. y de Arturo Fernández. Déjale hacer De localismo, no, una- era a propósito de localismo, ¿vale? Hay que mirar cuál es el título de la conferencia o del alderique este que tenemos y yo hice los deberes. Yo creí y que quiero- estaba agotado ya. No, es la primera pregunta. Y yo quiero sacarlo, si no marchamos y que yo lo puedo. O no que falle el trabajo. Vamos a ver, como hay una nena de Jiménez,
yo tengo mucha historia de Vimenes, de parte de mi familia, pero muy potente. Mientras sea bueno. Entonces, en Saús, na zona de Saús, traballei en Vimenes por aí, onde está el Mechero, por aí, fixeron unha biblioteca itinerante, né? E en esa biblioteca itinerante, un familiar da mi muller, que llegué por esa zona, tenían unha caixina, para aí cultural a cosa, e entón tenía que meter unha moneda. Y es cierto, y tengo la historia y la biografía. Metían una moneda cada vez que falaran una palabra en asturiano. O sea, para dar cultura a la cosa. La cultura era castellana, que era la cultura de los curas. Claro. Bueno, y que entamamos con ya un poco a lo que venimos aquí. Que no empezamos. No, estamos discutiendo sobre lo que hay. ¿Cuál es el tema de esta conferencia? Ya quedamos en que la literatura asturiana es la que se escribe en asturiano. Y la anécdota, vale. Y que lo otro está en función de la temática de la obra. Perfecto. Yo creo que estamos de acuerdo En eso estamos de acuerdo. Pero sí, pero hay que avanzar porque fíjate los deberes. Vale, ¿y cuál es el siguiente? Claro. ¿Cuál es el tema de la conferencia? O de este Alderique que Asturias tenemos. literaria, aún vamos. Eso. ¿Cómo está ahora la literatura asturiana? Y aún vamos. ¿Cuál es el futuro? Y hablamos entonces de la literatura en asturiano. Tú fala de lo que quieras. Fala de lo que quieras. Yo voy a hablar de la que está en Entonces os doy asturiano. la palabra a vosotros. Está claro. No, cada uno fala lo que sea. Y es un tema que a mí realmente, primero, resultó muy difícil, porque el escritor vive en un universo tan cerrado que es muy difícil saber qué es lo que pasa a su alrededor. Que además es innecesario. Tú cuando estás escribiendo la tu obra, xúntaste con los escritores collacios. Antes xuntámonos para emborracharnos, ahora ya ni siquiera, estamos muy viejos y para llorar. Eso seguimos llorando. ¿Qué tal? No me publiquen toda esta historia. Pero es muy difícil tener una perspectiva como escritor, de cómo está la literatura en Asturias, por lo menos en mi caso, ¿no? Se pueden hacer a lo mejor los libreros, los editores, o quien sea, ¿no? Del principado que lleve todo esto de la cultura. Entonces, la sensación que yo tengo después de tantos años trabajando en ello, o escribiendo en ello, y es que estamos en una especie de impasse, que yo no sé, bueno, tú a lo mejor que ya es más moza puedes tener otra idea o verlo desde otra manera, que sí que me interesaría saberlo, en un impasse que tampoco igual no es muy malo, porque hay veces, sobre todo los escritores más viejos, hay un desmoralizamiento considerable. Digo entre nos porque somos todos amigos y aquí no hay ningún quinto columnista, en otros sitios no lo diría. Pero entre los escritores asturianos viejos Hay desánimo. hay un desánimo grande. ¿Y cuál es la prueba? Que muchos, tomando por mí, que hacíamos toda la obra en asturiano, hay cantidad de gente, no voy a dar nombres, que van arrinconando poco a poco el asturiano para escribir solo en castellano o hacer algo en asturiano y en castellano, ¿no? Porque quieren que tú antes decías, todo el escritor quiere que lo lean en el mundo entero y cada vez más. El reconocimiento. Y ese es el motivo, yo creo que no hay otro, es ese, ¿no? Que tú escribes una historia y te vuelcas ahí en una historia y quieres que lo lea cuanta más gente mejor. Entonces, claro, si escribes en asturiano y ves que es que nadie lee en asturiano, no se vende un libro en asturiano, pues entonces el desánimo es lógico. Y un problema que o cambiamos y como se cambia, ¿verdad? Tú antes falabas de la oficialidad. La oficialidad es fundamental. Si queremos tener cierta salida, ya no solo para la literatura, bueno, está totalmente interrelacionado. Literatura y lengua van de la mano. Pero si queremos tener un futuro para la lengua, necesario. Y por supuesto, si queremos tener un futuro para la literatura en asturiano, en este caso, no hay más que falar. Ahora, también es verdad, decía el otro día Ramón de Andrés, que es un filólogo muy ponderado, me gusta mucho, mira, el otro estaba leyendo que decía que la literatura en asturiano tenía una salud de hierro. Obvio, yo sentí un ataque de risa. No. Tiene una salud de hierro la literatura asturiana. Bueno, si se refería a que lo poco que se hace es de buena calidad. No, referíase a eso, cuando hablas de la literatura es una salud de hierro en cuanto a libros, ventas, lectores, y tú, bueno, a lo mejor como titular, para que no te he metido en esta historia, yo guapo, pero guapo, y prestaríanos a todos, pero los que estamos dentro de la película, daste cuenta que estamos falseando muchas veces la realidad, ponémonos la venda. Y decía Ramón de Andrés un día decía, estamos perdiendo
o si no se perdió ya la necesidad de que el asturiano sea el vehículo de comunicación. Entonces, si la gente, es decir, si el pueblo asturiano, esto pueblo asturiano tampoco me gusta mucho, si la gente de Asturias no entiende que la lengua asturiana es propia, que la entiende, pero no folclóricamente, porque ahora estamos arrequeseando lo que la lengua asturiana es igual que el Sporting, la catedral, está muy guapo, todo el mundo presume, pero la lengua es para emplear, y para falar. Y si solamente nos queda en el toque este cultural, es decir, que es para un culto que escaraba estas cosines, si no entendemos que la lengua tiene que ser algo que hay que defender y que tenemos que falar en la calle, yo el primero, porque es guapo falar Sí, pero, de esto. perdona, entonces, ¿dónde está el problema? Estamos pegándonos, pienso yo, bueno, perdona que interrumpa, No, estamos pegándonos aquí por la oficialidad. Y a mí parece más importante pegarnos para que se dé el asturiano en las escuelas obligatorio. Cuando tú, Dios, habla asturiano de alguna manera, igual puedes poner la oficialidad, pero si nos salen 4. Es que tiene Entonces, que ¿qué ver todo. oficialidad ponemos? La gente ríese. Pero tiene que ver, una cosa con la otra. Bueno, tiene que ver, pero Pero si será- lo primero ponerlo en las escuelas es obligatorio. Todo Dios aprende asturiano. No, mira, yo soy profesor y Yo creo que y ese vivirlo, tren bueno, le tú puedes perdimos, contarlo, que sea obligatorio ya suena mal para empezar. Es decir, si tú no cambias Es la obligatorio como matemáticas. No, pero es que non te va la xente e si te va non fai caso. Si tú, el problema é mucho máis complexo. Ojalá fuera eso, porque agora mesmo hai cierta cultura por parte del gobierno asturiano de fomentar, que non se puede comparar cuando yo empezaba a escribir, que llevaba antes de todo. Pero si non cambiamos la conciencia de la xente, la necesidad que tiene un paisano, es decir, tú vas a asturiano non porque tiene ya obligatorio, sino, dice Alfío, porque quiero que aprendas para que fales. Si non logramos cambiar esa mentalidad, non vale para nada. E todas as leyes que pueda sacar el Principado, toda la televisión, como non logremos cambiar esa mentalidad, que parece que igual estamos ya... Sí, pero ¿cómo se cambia claro, una mentalidad? Claro, es que además yo creo que ya... Experiencia, Blanca. A ver, yo Blanca y creo el profesor de asturiano y las matrículas suben como la espuma. que Y cuenta ya- en la mi opinión, yo no doy clase ni en Ubieu, ni en Sisión, ni en Avilés. Yo llevo 4 años en Tineo y lo que no tuve en Tineo tuve en Salas, o sea, estoy en el suroccidente. Yo lo que veo, o sea, y también fui alumna de la asignatura porque a mí ya me tocó cuando, bueno, a ver, en infantil no, evidentemente, pero yo ya en primaria cursé la asignatura de lengua asturiana y también la cursé en el instituto. Y sí que veo que hay, a ver, que se puede ser que porque estoy en el suroccidente, en parte, pero sigo teniendo contacto con el instituto en el que estudié yo, que fue el de Nava. Entonces también tengo ahí la referencia. Sí que creo que hay un cambio del perfil de alumno que se matricula en la asignatura. Porque cuando yo estudiaba, o sea, el 100% de institutos estaban allí los que, vamos, y era el saco desastre, que no va para francés y no va para cultura clásica, ¿para dónde va? Para asturiano, el que suspende, para asturiano, el que repite, va para asturiano. Y ahora con eso yo sí que ya noto un cambio, pero menos por los institutos que pasé yo, bueno, yo les prácticas de na corredor, lo importante que sí que yo vieron, ya no hay el perfil ese de alumno que hay, ya un alumnado heterosenio, tienes guajes que no tienen el asturiano de casa, niños que son extranjeros directamente, o sea, yo tengo 55 este año, pues unos 10, 12 no son ni en español, y los padres, pues bueno, deciden matricularlos en asturiano cuando en el mismo instituto hay un montón de optatividad y asignaturas más fáciles, voy a decirlo todo, hay asignaturas que no tienen examen, entonces, pues bueno. Y sí que hay eso, yo ya veo lo heterogéneo que no había cuando yo ya era estudiante. O sea, yo sí que hay un cambio, y hay un cambio que además que va en aumento. Puede verse igual porque hay más optativas y entonces la optativa desastre ya no llega de asturiano, no lo sé si es eso o que está cambiando la conciencia de la sociedad. El problema es si se ponga obligatoria, porque yo este año doy latín, pero normalmente doy lengua castellana, ya que lengua castellana y matemáticas y el logo de las asignaturas y es obligatoria, entonces ya es Satanás, no me gusta, sintaxis, ¿para qué me vale esto?, etcétera. Si pones el asturiano obligatorio van a salir esas preguntas. ¿Para qué me vale el asturiano? ¿Por qué tengo que estudiar yo esto?, etcétera. Y aparte, si no hay un sofitu por parte de una ley que diga que es oficial, claro, no la puedes poner obligatoria. Eso es esencial. Sí, o sea, que si no está la ley no se puede poner. Y me temo mucho que ya perdimos el tren. Sí, o sea... eso Yo creo que, vamos a ver, no vamos a inventar nada en Asturias, que no esté inventado ya. Entonces, ¿qué pasó en otras comunidades que tienen una lengua oficial? Porque la problemática es la misma, no nos engañemos, es la misma. O sea, eso de pensar que los catalanes son igual que los asturianos en estos asuntos. Entonces,
¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la oficialidad. ¿Por qué? Porque la xente tiene que ver en la lengua una oportunidad de traballo que sea útil. Y en ese momento se matricularán, lo estudiarán, etcétera, etcétera. Entonces, en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco, pues saben que si van a una oposición, el saber euskera cuenta. Que a la hora de encontrar trabajo en muchas actividades, el conocimiento del euskera cuenta. Y por lo tanto la lengua pasa a ser algo práctico, operativo. En Asturias no cuenta en nada. Por lo tanto, no hay un incentivo para que la gente lo estudie. Y esto es fundamental. O sea, es decir, tienes que hacer... Lo ideal sería que el incentivo fuera cultural. Mira, pero lo que apuntas también es... Mira, yo recuerdo cuando teníamos la librería Alborá, falla tropecientos mil años, cuando estaba entamando este tema en Asturias, pasa por la librería un chavaluco de melenes, delgado y tal, por allí a mirar y empieza a revolvernos en los libros y no sé qué, y saca 4 o 5 libros en asturiano y tal, y ponnoslos allí para comprar y tal. Bueno, fuimos a venderlos y el tío falaba, ya lo cazamos que era vasco por el acento y tal, ¿no? Y en una de estas pregúntanos, oye, ¿cuánta gente vive aquí de la lengua y tal? ¿Cuánta gente vive del asturiano y tal? Y joder, quedamos plasmados, porque yo que en aquel momento piensa y dices, coño, está Carlos Rubiera que debía de dar un cursín en no sé dónde, y diznos él, pues, si no hay gente que viva del asturiano, el asturiano no tiene futuro. Esto estoy falándote yo de hace igual 30 años. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, Kini. Bueno, es una visión, no debe ser la única, ni tiene por qué ser la No, única, ¿no? Pero bueno, oye, en estas cosas influyen siempre muchos aspectos, y ese puede ser uno de ellos, claro. Digo que yo no estoy muy de acuerdo y siéntolo, porque prestaría también estar de acuerdo contigo, estoy conciliado con tu día, ¿sabes? Pero prestaríame, porque eso supondría... Hay un problema que además está muy calado en la sociedad, que es la idea. Estos del asturiano lo que quieren es vivir del asturiano, del chiringuito, y eso está presente en la sociedad. Y si tú lo que haces es obligar a que la gente para ser médico, o para ser biólogo, o para ser lo que quiera. No, te puede dar puntos. Bueno, ¿no? si tú haces, por ejemplo, una serie de para unas prácticas, para unas plazas determinadas, como por ejemplo la enseñanza en institutos. ¿Qué cambio este año? En Galicia, yo estoy pensando cuando ibas a Galicia, y claro, la lengua gallega en aquel momento determinado sí que ya era una barrera, entonces tú puedes decir, vale, esto es para que la gente gallega pueda entrar, pero si tú, aquí en Asturias, no logres que la lengua asturiana sea vehicular, que tú, vamos a ver, tú vas a Galicia o ibas a Galicia, y dígolo con dolor, porque además yo voy siempre con la orella puesta. Hace poco estaba en ¿dónde era? En la zona de Ibiza, en un pueblo perdido tal. Los guajes, pones la orella, paisanos, la abuela, falamente catalano, ibicenco, lo que quieras. Vas a Galicia, salvando las ciudades, es decir, hay un sustrato lingüístico que aquí, por las razones que tú probablemente conoces mucho mejor que yo, históricas. Hay que remontarse a los años 60. 70. Acuérdate de los coreanos, Sí. con todo respeto, siente a este aluvión de gente que no tuvieron ni en Galicia, que no tuvieron tanto Pero en Cataluña sí, pero en zonas muy localizadas. Yo creo que el asturiano en ese sentido hay que semejarlo más al vasco. Yo creo que muchos de los problemas que tuvo la lengua vasca tienen que ver con los que tuvo el asturiano. Primero por la división de 3 maneras diferentes de hablar, después porque se estaba perdiendo completamente, solo eran las zonas rurales donde se mantenía. Pero claro, ellos cogieron el tren, en el año 78 cogieron el tren. Ahí es donde nosotros teníamos que haber cogido el tren, y si en ese momento cogemos el tren, ahora mismo la lengua asturiana estaría como está la vasca. Pero yo estoy convencido de eso. Hay dos diferencias muy importantes. Bueno, hombre, claro. Dos para mí que son fundamentales que definen esto que tú estás contando. Una, el euskera es una lengua completamente separada del castellano. O falas uno o falas otro. El entemecido y es muy difícil. Sí, cosa que aquí en Asturias, bueno, fala una historia. Y después hay otra razón mucho más importante, que es la vocación nacionalista. Es decir, si tú tienes un pueblo como el vasco, aunque no sepan
Una anécdota. Sí, pero ahí le estás dando la razón a él, ¿eh? Sí. Porque si el vasco no hubiera empezado a contar para oposiciones, para no sé qué, para no sé cuánto... Y mucho más fondo. Voy a contarte una anécdota que el otro día me contábamos en el País Vasco, con xente mozo, médicos y demás, estaban todos falando en euskera, entre ellos, ¿eh? Y dije, coño, ¿cómo falasteis vosotros esto para dominar también? Bueno, digamos, una educación absoluta, ¿eh? Cuando estabas tú, falándote en castellano, cuando no... Y fíjate qué cosa más curiosa. Mi papá, viendo una familia euskalduna, pero él no falaba euskera, nada. Y cuando me tuvo a mí, vocación nacionalista, de la tierra, cuando me tuvo a mí, dijo, yo quiero que el mi fío mame el euskera desde pequeño. Metióse en una icastola, Le pasará a algunos alumnos de Blanca ahora. metióse en una icastola a estudiar absoluta, y este guaje con resto, es decir, ¿por qué? Porque hay una vocación de país, de Estado. Y la prueba son partidos. ¿Cuántos partidos nacionalistas salen de Asturias? No hay ninguno. ¿Cuántos hay en Euskadi? ¿Cuántos hay en Cataluña? Es decir, cuando tú tienes esa necesidad de ser distinto, de ser diferente, la lengua es la que marca la diferencia. Y aquí no la tenemos. Entonces, bueno, el asturiano está estupendo, pero yo creo que por ahí van un poco las diferencias con el País Vasco. Va, y una cuestión de prestigio. Y una cuestión de prestigio. Entonces, y con esto no estoy pensando en obligar. Ni obligar, no me gusta que me obliguen a nada, ni a pagar impuestos. Entonces, y además creo que obligando no se soluciona nada. O sea, entonces, no se trata de obligar, se trata de incentivar. Entonces cuando tú te presentes a una oposición y el conocimiento de una lengua te puntúa, aunque sea poco, yo tampoco digo que haya que discriminar y poner en el baremo sesgarlo hacia el asturiano, porque eso sería absurdo. Pero yo digo una pequeña ventaja, de tal manera que si se produce un empate a puntos con otros competidores, esa pequeña ventaja que te otorga el conocer el asturiano te permita coger solamente una pequeña ventaja, ya haces que el asturiano se convierta en algo atractivo para la gente, porque va a ser útil. Y como los hórreos, joder, los hórreos están cayendo. ¿Por qué? Porque dejaron de ser útiles. Entonces, ¿cómo hacer para que los hórreos no se pierdan? Pues hay que buscar la manera de que ese inmueble, o mueble, perdón, sea útil para la vida de hoy. Y a ver, alguna idea, algún cerebro por ahí privilegiado que busque una utilidad. Yo creo que con la lengua va a pasar igual. O logramos que el conocimiento del asturiano termine siendo útil para la gente, o estamos condenados al fracaso. Y la utilidad yo creo que pasa por la oficialidad. Yo quería preguntar una cosa, Blanca. Los alumnos que tienes, ¿por qué les interesa más, el latín o el asturiano? En inglés. ¿Cuántos alumnos? Bueno, yo solo doy un nivel de latín, doy cuarto de la ESO. ¿Cuántos alumnos piensas que tengo en la asignatura? ¿En latín? En latín. 6 o 7. Ya quisiera, 4. Es muy difícil. Tengo 4 y una asignatura troncal. Quiero decir que cuando vas a hacer el bachiller de humanidades, y es la que tienes que agarrar. O sea, y latín, y la troncal de humanidades, y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, y la del bachiller de sociales. En asturiano en cuarto, este año tengo 8. Tengo 8, pero porque ya que en el mi instituto hay 7 optatives, en ese grupo de optatives. Pero, por ejemplo, en bachiller, que ya era donde había menos matriculación, en primero de bachiller tengo 14. Que eso ya hay un nivel bastante más, o sea, más alto y, bueno, puede variar de cursos. Quiero decir, en primero de la ESO, por ejemplo, tengo 4, pero en segundo de la ESO tengo 20. Entonces, claro, puede variar mucho. Y respecto a lo que estabais diciendo de que el asturiano puntuara de alguna manera, cuando sacaron lo del B2 y lo del C1, que la gente decía esto no va a servir para nada, yo ya me vi venir que si eso estaba saliendo, en algún momento iba a puntuar. Y este año, en las salas de profesores, hubo, unos berries que, podéis alucinar lo que yo escuché en esa sala, porque el año pasado, los de secundaria, el curso pasado, tuvimos oposiciones. Bueno, fueron este año, ya que los profesores, como contamos por cursos en vez de por años. ¿Y qué pasa? Que salió la convocatoria de la oposición y salió lo que puntuaba. Y entonces vas mirando los apartados y de repente aparece competencia digital docente, nivel C1,
que soy un nivel del demonio, y era un curso que nadie dixo que era obligatorio y salían como 50 plazas el año pasado, 0,5. Y la otra opción de sacar ese 0,5 era acreditar un C1 de asturiano. ¿Qué pasa? Eso no lo avisaron con tiempo, eso salió convocado, y entonces ahí empezaron los lloros de xente buscando academias para las siguientes oposiciones, que donde podían aprender asturiano, donde se podían matricular, etc. Y yo creo que eso viene en parte también enraizado con que ahora en la escuela de idiomas vaya a haber asturiano, porque ahora sí que hay una demanda en un sector de los funcionarios donde sí te da una puntuación. Ahora está enfrentado a competencia digital. No sé si más para adelante, eso será un 0,5 que vaya, que o tienes eso o tienes eso. En mi caso no tuve problema porque como tengo la capacitación para dar asturiano, a nosotros reconociésenos de oficio porque se sobreentiende, bueno, sobreentiende es un poco mal en algunos casos, que tenemos un C2, los que podemos dar la asignatura. Después ya los que entren en una bolsa esa, como entró xente de muchas maneras, ya llegué otro tema. La cosa es si va a seguir puntuando en educación o va a pasar a puntuar en otras oposiciones. Por lo menos desde sanidad de momento non puntúa. Pero yo sé de xente de sanitaria, porque me toca de cerca, que ya están temblando por el tema de la idea creo que es que sí. Que sí. La parella mía es médico y ya está temblando porque arriba él niño de familia asturiana y no lo desearon matricularse en asturiano en el momento. Ella está temblando en plan, enséñame asturiano que esto va a darme la plaza. Qué suerte, tío. Gloria. Bueno, buenas tardes. Estoy de acuerdo con Kini porque estaba acordándome agora que eso pasa en los cursos de la Academia de la Lengua Asturiana del Brano, que mucha xente moza la que va, porque penséis que va por los créditos que da la universidad, filología y todo eso. Yo si tengo que poner alguna lengua obligatoria pondría el latín. Y por supuesto, el asturiano no estoy muy de acuerdo contigo. Y mira que te llevo y que me gustes. Yo creo que la literatura hay una cosa de identidad, y una cosa de identidad. Lo que me importa es que sea una literatura buena. Lo que me decía Fulgencio, yo llevo a los dos, a ti no te conocía y voy a buscarte. El tema que nos comentó ahora Amadeu, la temática no oye que me preste mucho, pero yo, por ejemplo, Fulgencio, no sé cómo explicarlo, yo estoy a favor de la lengua, por supuesto, pero yo no tengo falta de que Fulgencio me fale en asturiano. Porque lo que estoy leyendo de Fulgencio es identidad mía. Yo lo que busco es la calidad. Es que la identidad no es solo la lengua, hombre. Claro, claro, ahí vamos, ahí vamos. Si Fulgencio escribiera... Si Fulgencio escribiera en asturiano, teníamos otro panifeiros. Exactamente. Tendríamos otro panifeiros. Sería muy importante. Creo que aquí habría que demandar públicamente que la próxima... no te estoy diciendo a ver si me conseguís una beca. Pero yo ya, mañana... Yo me acuerdo con lo que decía antes Fulgencio, que no busques al autor, busca la obra. Y esa obra tiene que ser universal. Yo, por ejemplo, tengo un amor platónico que es Borges, el que era argentino, ¿no? Sí, Borges, sí. Y un paisano que es universal. Y era de Argentina. Pero busques la universalidad. Y no estoy tampoco de acuerdo contigo. Hay mucha gente ahora que está escribiendo en asturiano. Pero ¿por qué no te lo...? Porque yo también defendía absolutamente... Es que no entiendo muy bien por qué... Por pesimista, creo. Por pesimista, ese pesimismo que tienes. Mira, Perdóname, soy pesimista. ¿De qué se dedicó la conversación? A chócatelo a la villera. Sí, A la villera. ¿Y sabes? No, estoy totalmente de acuerdo pero, contigo. mira, tienes a David Guardado, que ¿con cuántas ediciones va de la obra? Un chaval mozo, un chaval, en literatura, en teatro, estamos haciendo teatro, literatura, en la música, en la poesía. Yo creo que para lo que somos haciéndolo. Mira, y es verdad, estamos haciéndolo. No digo por bien, estamos haciéndolo. Estoy totalmente de acuerdo contigo que... No sé, con todos los respetos, perdóname. No, respetos, vamos a acabar mal. No, contigo no hago mal. Bromas aparte. Primero, la universalidad, absolutamente, Sí, eso no hay nada que hablar. Ahora, que sea buena literatura. Por supuesto, fundamental. El pesimismo, reconocido. ¿Y quieres que te explique por qué? Porque llevo toda la vida, desde los 20 y pico años, trabajando en esto. Quizás estás cansado. Estoy farto, sobre todo de no ver resultados. Entonces, cuando lleves tanto tiempo, porque ahora yo ya estoy mucho más apartado, cuando lleves tanto tiempo peleando con Ciu Bable, cuando estamos con Ciu Bable en la universidad, en biología, que llevamos aquello casi nos apedreaban. Si yo iba a decir escritor asturiano, vamos, como si fedieras a Cucho. Cuando lleves tanto tiempo en eso y
y ves que no hay, y Que ves, no hay. mira, ¿cómo Que no la puedes ser gente está pesimista? El muriendo, otro que día no. vino esta moza, vino una moza aquí en los encuentros de poesía de aquí de Xixón. No me viene ahora el nombre de ella, una escritora muy buena. Y acompañaba a un mozo que era de Valencia. Y venía a vivir aquí a Xixón. Sentámonos, estuvimos falando y tenía un verdadero interés en conocer el asturiano. Y díxome, oye, sé que tú escribes en asturiano, quiero comprarte unos libros para empezar tal, voy a matricularme de asturiano, porque voy a vivir aquí, quiero falar en asturiano, bla, bla, bla. Oye, encantado, qué maravilla, encantado, tal. Topelo en el toma 3, cara, después de aquello, un año después o medio año después. Y fui, evidentemente, casi lo abrazo, coño, uno que viene a estudiar asturiano. Bueno. Y yo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y dice, no, borréme ya, no estoy estudiando asturiano. Coño, ¿por qué? Dice, no tengo a nadie con quien practicar. Claro, ¿ves? Cayéndose unos huevos al suelo, con perdón. Claro. Ahí va. O sea, una persona, y esa realidad que yo veo día a día, antes de decir, Sí, no, sí, sí, esto entiendo. en los pueblos fala, se pasa que ellos da vergüenza. Yo voy a los pueblos, que yo soy de Tineo, y vamos, usan el he estado, que no te digo lo que se me Que te cae al cae la suelo. orella. Y entonces, todo eso va dando lugar a un pesimismo que espero no comunicaros y espero no tener la más mínima razón. Ojalá, vamos, pero gustaría que las cosas fueran distintas, pero después de tanto tiempo, ves que la cosa no evoluciona. El tema es complejo, porque yo que aprendí a nombrar les cosas en asturiano, fue mi primera lengua, y viví aquellos años donde todo lo que había alrededor eran palabras asturianas. Íbamos al maestro a escuela y el maestro, que era gallego, nos daba con la vara en las uñas cada vez que soltábamos una palabra en asturiano, ¿no? Era una represión con todas las de la ley, ¿no? Porque él decía que el idioma nuestro era el castellano, que era el idioma universal, y era el que hablaban los ángeles, además, ¿no? Claro, él era gallego y cuando se emborrachaba hablaba en gallego. Pero yo que viví todo aquello y que esa era mi lengua, y fui al seminario y ahí empezó también cierta represión, aunque bueno, había cierta libertad y muchos curas hablaban asturiano y bueno, no sentí la represión como en el otro lado, ¿no? Pero claro, luego fui a Madrid. Yo fui a Madrid 23 años y justo en esos años que dice Miguel, que aquí pues empezó aquella lucha y aquella pelea y todo eso, claro, yo aquello no lo viví, ¿no? Yo lo único que viví es que en mi primer año de universidad, cuando hacía un trabajo, tenía que buscar el diccionario a ver si la palabra que a mí se me ocurría era castellano o asturiana, porque no lo sabía, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que pensaba en asturiano. Claro, eso pasaba a mí. Yo pensaba en asturiano y ese era el momento. Y yo ese momento lo perdí, porque dejé de pensar en asturiano y empecé a pensar en castellano. Claro, cuando vuelvo 25 años después, yo ya pienso en castellano. Entonces, ahora, para hablar, lo que dice Miguel, yo para hablar asturiano tendría que ejercitarme, tendría que practicarlo, tendría que volver a pensar en asturiano, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no habla asturiano? Porque no piensa en asturiano. Y si no se piensa en una lengua es muy difícil Y recuperar eso y es muy difícil cuando Eso tienes, es muy cuando complicado. tienes otra lengua muy potente. Es muy complicado y tiene mucho que ver la oficialidad, tiene mucho que ver los incentivos, tiene mucho que ver la televisión. La televisión, una cosa fundamental es que la televisión asturiana debería ser toda en asturiano. Y hasta el panorama regional que se llama tal debería ser en asturiano. Y eso, si hubiera oficialidad, eso sería muy fácil de hacer. Entonces, todas esas cosas, todo influye, todo va influyendo. Pero yo creo que hay una cosa fundamental y es el pensamiento, ¿no? Cuando tú piensas en asturiano, hablas en asturiano. O es más fácil hablar en asturiano. Pero si ya no piensas en esa lengua, ya es complicado. Y es que además aquí tenemos un problema muy grande, que yo creo que es lo que nos diferencia de otras comunidades, ¿no? Que es que la élite social asturiana está en contra, radicalmente en contra. Pues eso puede ser Con lo bueno. cual, eso hay un tapón porque tienes la FADE,
la iglesia, las cámaras de comercio, o sea, es decir, todas las instituciones... Sí, pero si fuera oficial... Claro, pero al no ser oficial... O sea, eso es un tapón y una manta de plomo que nos impide crecer al asturiano y desarrollarse con normalidad. Es decir, cuando en la ópera en Oviedo unos tipos pataleen la introducción en asturiano, pues eso te demuestra ya dónde estamos, ¿no? Entonces, esa élite es un problema, que en otras comunidades no tienen. Entonces, claro, todo esto... Pero vamos a ver que el aranés es oficial. El aranés El silbo, la gomera. es un idioma oficial. Claro. Pero Y el mirandés. voy a seguir siendo pesimista, porque si no ya me... Bueno, pero digo lo en broma. Y digo lo pesimista con verdadero dolor. En esto que voy a decir, esto que tú estás Pues contando. empezamos a insultarte. Bueno, da igual, pero en asturiano. El problema del que estábamos ahora, tú estabas comentando, Kini, y tú de la cooficialidad y demás, yo creo que perdimos esa batalla. Ojalá te he equivocado, ojalá te he equivocado, por lo que veo, la siente moza y demás. A mí siempre sorprendió mucho, una de las cosas que más me sorprendió fue en Irlanda, con el gaélico. La primera vez que yo fui a Irlanda, ten en cuenta además la situación, país que se rebela, conquistado, machacado por los ingleses, bueno, toda esta, con una lengua propia, el gaélico. Lo normal, en un momento determinado, cuando se logra la independencia del pueblo irlandés, contra el país avasallador, contra la lengua avasalladora, con las élites apoyando, los escritores y demás apoyándolo, lo normal es que el gaélico, vamos, sería la lengua de comunicación. Ahora mismo, ¿qué pasó? El gaélico es oficial. El idioma oficial con el inglés. El gaélico no lo fala nadie. Tienes que ir a la zona esta que está ahí arriba, falan los 4 o 5. Si os preguntas, dicen que sí, que todos saben, porque van a la escuela y es obligatorio. Pero la comunicación de ellos y el inglés. ¿Por qué? Porque una generación entera perdió ese contacto. Y claro, cuando tú aprendes un idioma, en este caso el inglés, volver al gaélico, además que es una lengua completamente distinta, más difícil que un caso del asturiano, que sería facilísimo, somos muy perezosos. Y entonces a mí esa es la sensación que me da con el asturiano. Otro camino que se habló también y se habla es el camino de la cultura, simplemente la cultura, ¿no? No de la utilidad, sino de la cultura. No de la utilidad porque se habla o no se deja de hablar, sino ¿por qué ella sigue dando clases de latín si nadie habla en latín? ¿No? Y sin embargo se sigue estudiando latín y se sigue dando cierta importancia, no toda la que debería, pero se sigue dando importancia al latín y el latín está ahí, porque se entiende desde el punto de vista cultural, ¿no? Y yo creo que ese es un camino que el asturiano, yo creo que es el que le queda, no creo que le queden muchos más caminos que ese, y en eso también soy tan pesimista como él. Mira, un día, falando ya un poquito sobre esto, estaba con Xoan Bello, el querido Xoan Bello, que está tan presente inmerecidamente. Bueno, en fin. Y estábamos falando de esto mismo. Además estamos chumando algo, que todavía nos poníamos más pasionales. Y los dos, él defendía en un momento, no, Xoan, esto vamos a estar... Y en un momento determinado, yo con mi pesimismo, y él, y yo creo en asturiano por romanticismo. Se acabó, por romanticismo. Y ahí está definida la historia. Escribo por romanticismo, igual que yo voy a escribir toda la vida en asturiano también. Nadie me va a desear de escribir en asturiano, pero forma parte del mío romanticismo, de la mía propia historia. Y a mí aquello, a la vez, tal y como lo contaba, él también ya era, bueno, más, hablámoslo mucho. No son contradictorias. No son contradictorias. O sea, no, claro, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, el romanticismo es fundamental, pero también es fundamental el que sea útil. O sea, yo quiero decir, no son excluyentes, y un todo, y como casi todas las cosas en la vida, nunca tienen una solución o nunca hay un único problema. Siempre hay varios problemas, por eso las cosas son tan complejas siempre. Entonces, esto es lo mismo. ¿Por qué te crees que hago yo la declaración de la renta? Por romanticismo. Pero cuando nosotros empezamos en Concello Bable hace una pila de años,
¿quién dices, qué escritores había en asturiano en aquella época? Y dices, ¿quién escribía en asturiano? Manfred de la Hiera y Lorenzo Novomier, acuérdese, y no había más, y para de contar. Hoy en día estamos aquí en este acto y tenemos aquí a 3 personas con un nivel. E unha paradoxa que además é moi interesante, porque unha lingua tan pouco falada, desgraciadamente, volvo a repetilo, con un peso específico na sociedade tan baixo, como decir casi nulo, porque sales a la calle, pones la orella y salvo el ye y 4 cosas más, y sin embargo, desde el punto de vista literario, tiene una creación bestial. Sí. De calidad, no solo de número, de calidad. Sí. Pero no solo, también los griegos tenían una gran calidad a la hora de escribir. Quiero decir, cuando pensamos en este coloquio y tal, claro, encuéntrate con un problema, hay que escoger a 3 como mucho, y entre todo lo que hay, ¿a quién escoges? Porque hay mucha gente que podría estar aquí, y de alguna manera pues dices, coño, joder, si escojo a unos, ¿qué pensarán otros? Y imposible, hay que decidirse. Entonces escogimos, bueno, pues por las circunstancias personales que tenéis, que escribís en asturiano y en castellano, lo cual eso da una perspectiva, yo creo, interesante. O Fulgencio solo escribe en castellano, o está Blanca, que es una persona moza, lo cual es, joder, gratificante ver en una mesa una persona moza que escribe en asturiano, ¿no? Entonces, yo sí que creía que, bueno, no ha estado mal y esto es interesantísimo, ¿no? Pero sí que creía que la cosa iba más por lo que tú apuntabas de los contenidos relacionados con lo asturiano, con la cultura asturiana, con las tradiciones asturianas, con la tierra, con el territorio, no solo con la lengua, ¿no? Más que con la lengua. Lo que pasa es que, bueno, nos hemos desviado a la lengua y poco podemos hacer. Quiero decir que más que apoyar, como apoyamos y escribir, pues que sean capaces de hacerlo con calidad y con entusiasmo, y un poco más podemos hacer. Y la cultura interesa poco. Yo curioso el dato que hay en distintos países de Europa escuelas tipo Les Castoles. Les Castoles en los años 70 fueron las primeras escuelas que enseñaron a los guajes en euskera el 100% de la enseñanza. Y el normalizado, sí, como pasó aquí. Fueron las primeras. Después de Les Castoles se crearon las escuelas, que no recuerdo el nombre exacto, de Gales, imitando exactamente ese modelo. Y enseñaban el gaélico de Gales, que bueno, hay algunas diferencias entre los gaélicos, pero muy pocas. Y después se fundaron en Bretaña las escuelas d'Igual, que se llaman, ¿no? Que son muy populares, que enseñan todo en bretón, ¿no? El bretón, que por cierto, que hay una cosa que comentaba Melisardo, perdí al otro día, que dice, es que no te haces idea de cómo el bretón, que no estaba perdido porque había 300.000 falantes, ¿no? El bretón pegó el salto entre la gente moza, porque la gente moza pasaba del bretón, ¿no? Pegó el salto por la publicación, fijaos qué cosa tan nimia, ¿no? Pegó un salto por la publicación de un cartafolio pequeñín que cabía en el bolsillo de la camisa a xente moza sobre cómo ligar en bretón. Pues aquella tonteriuca fue la espoleta de una explosión del interés por el bretón entre la xente moza de Bretaña, aparte de las actividades de escuelas de Iguán, que son sumamente populares. La cuestión es, porque en Asturias nunca hubo una iniciativa de escuelas en asturiano. Ponte a ello. ¿Por qué? Porque sabes escribir, yo no sé escribir, yo intenté. Con esta vocación que tengo. Pero siempre sí mismo. No, pero mira, vamos a ver, yo soy biólogo, yo les clases dabalas en asturiano cuando podía en función de los guajes. Y evidentemente la biología tiene una capacidad, el nombre de los árboles, de los animales y demás. Daba yo clases en asturiano, porque yo estuve dando últimamente clases en la villa y ahí, ya vuelvo a ser pesimista, joder. Ahí
yo tuve 20 años en Villa, Qué bueno. 20 años dando clase. Y acuérdome los guajes que venían cuando eran pequeñinos con primero, ¿qué llevo? Con 12, 13 años, hablaban un asturiano, no es que fueran un asturiano, pero tenían un conocimiento de los Sí, plantes, claro. del llaviego, cantidad Estaban de- sin contaminar. Claro. Bueno, según fueron pasando los años, la misma edad, cuando yo, porque además como era un poco vago, repetíame lo mismo, casi 20 años, cuando llegaba y decía a los guajos, bueno, pues el llaviego, un silencio absoluto, pérdida del contacto, habíase cortado en un momento determinado, entre abuelos, padres, y eso La realidad. en 20 años nada más, ¿eh? La realidad. Y costaba mucho más, ya empezaban a mirarme como raro, coño, ¿este qué dice? Y eso aquí... Porque no tuviste ningún apoyo de la televisión, de lo que estamos hablando. No tuviste ningún apoyo de fuera. Entonces, claro. Tenía que haber empezado por eso, con el librín este. Claro. Mira, pero que ya, yo para acabar ya... También porque el llaviego ya no se usa, joder. Bueno, los guajes, pero tiene lo de Basiolor, conocían, Claro. conocían lo que era un llaviego. Ni preguntaban por ello, ahora... Vale. Oye, los de ti no saben lo que hay un llaviego, no te quiero decir nada. Llaviego. Tú que tanto dices que no sabes. Yo Llaviego. que el Jimiago. ¿O qué? No sé lo que lle. No, el llaviego que lle el llaviego. ¿Cómo invitáis a este hombre a esta noche? Gracias, llaviego. No. Llaviego. Miguel, ¿y la ¿Qué? cirigüeña? El arao. El arao y el arau. No sé. Llaviego, llaviego. También lo llevas a Doiro. También. Zarigüeña, desplantes. Pero mira, yo hubo un momento, y también creo que se cortó un poco, pensé que una manera de atraer a la xente más moza y era a través de la música. Que tuvieron, Sí. o tienen, y la xente moza, Sí. grupos de rock, grupos de folk, La música- y esa en asturiano, que durante un tiempo, coño, tú ibas a un concierto y estaba viviendo de xente moza. Xente mozo. Y ahí sí que parece que hay una manera más fácil de atrapar a la... Pero también te digo que hay grupos que empezaron a cantar en asturiano Eso. y están cantando en inglés ahora. Sí, sí. Oye, hay que dar un poco, esta gente va a marchar con una depresión aquí. No, es verdad. es ¿Y verdad. la realidad? Sí, la realidad, es verdad. Pero bueno, Sigue claro, manteniendo el nombre asturiano del grupo, Sí. pero canten en inglés. yo lo que puedo decir positivo, y cada vez escríbese más en asturiano, escribir, y de una calidad que es realmente importante. Y siente moza, o siente mozo, que está entrando, porque antes estaba en los del surdimiento el 1, el 2, tal, y ahora está entrando, y siente que los lees, Bueno. y son, Yo creo que quedó claro por qué yo no escribo en asturiano, ¿no? porque ya es el listo. Para escribir, primero hay que pensar en esa lengua y luego hay que conocer el vocabulario. El vocabulario es importantísimo en una lengua. Y yo, si tuviera que escribir en asturiano, estaría limitadísimo. Porque claro, tampoco es plan de ponerse a escribir y estar buscando en el diccionario las palabras. Pero fíjate una cosa. Entonces, yo lo poco que escribí en asturiano, el libro de Seronda, que editó la Academia de la Lengua, me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y estoy seguro que pues la última novela pues se da bien, viene bien al asturiano, podría ser en asturiano, pero hubiera supuesto un esfuerzo tremendo. O sea que mira, vuelvo a Xoán Bello. Tanto Xoán Bello, o sea, cuando uno escribe en asturiano vamos a ser realistas. Es decir, pensar que un guaje, que después acaba en la universidad, porque fundamentalmente hay gente que acaba estudiando, tiene un conocimiento, porque en el seu pueblo, los seus padres falaban en asturiano, y prácticamente erróneo. Caso de Xoán Bello, mío, muy paralelos en este sentido. Fíos de Guardia Civil, fíos el padre de León, mi padre también de León. Evidentemente en casa no falaba nadie en asturiano. ¿Qué pasa? Xoán Bello, como yo, tuvimos la suerte de pasar tiempo en el pueblo, pero muy poco. Yo no falaba asturiano en el instituto, en la escuela, bueno, ciertas cosas, tal, hasta que llegué a un momento determinado que empieces a tener conciencia. Cuando estábamos entamando la universidad, decir, tengo que empezar a estudiar. Y entonces empieces a buscar ese vocabulario. Y es verdad que Pues si en lo mi tengo caso que fue hacer, al si lo tengo que revés. hacer ahora, no lo haría porque era un trabajo, pero cuando tienes 20 y pico años con esa ilusión, estábamos todo el día buscando palabras y Con escribiendo. 25 años también lo hubiera hecho. Claro, ahora sí tengo que dar ese... Pero realmente hubo una vocación de decir, coño, el conocimiento que teníamos del asturiano era muy pequeñín, muy limitado. Pero
empiezas a facer tal, a ver o que lee este outro, porque teníamos vocación de crear país, de crear cultura. Ahora mesmo, díceme eso, que probablemente pues, no lo faga, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, son ya la hora de desviar. Antes de daros un aplauso a estos tres fenómenos. No, espera, antes. Quería deciros que el mes que viene, como ya os decía al comienzo, todos los meses, el segundo martes, que no lo dije, el segundo martes de cada mes, aquí tenemos una conferencia interesante. El mes que viene, la música nel románico. La música nel románico. Probablemente, todavía no lo sé, bueno, probablemente Dani García de la Cuesta, que es un experto en estos temas, importante, puede que toque también algún instrumento. Digo yo que si trae una zanfona tocará, ¿no? Y si trae un pandero también. La música en el románico y el tema del mes que viene por un experto que se dedica a eso, vamos, habitualmente a la música tradicional, pero está muy tradicional. Es tremendamente tradicional. Muy bien. Quería deciros, muchos ya lo sabréis, que la primera, que la primera conferencia, aunque en este caso fue un debate entre escritores asturianos, de la primera conferencia de este curso, que es el año 12, que se fa todos los meses la Asociación Astura, en coordinación con el Ateneo Obrero, presenta unas conferencias siempre de tema asturiano, siempre muy interesantes, siempre con las personalidades de la cultura asturiana más falladices para hablar de cada tema. Y en este caso nunca habíamos tocado el tema de la literatura asturiana o en Asturias, como lo queráis interpretar, y tuvieron la benevolencia Fulgencio Argüelles, Miguel Rojo y Blanca Inés Fernández Quintana de apuntarse a este debate en el que ya os digo de mano que aparte de las preguntas que yo pueda formular, si veo que decae, por favor faigáis las preguntas que os parezca bien sobre los temas de literatura, de la creación, de la edición, de la lengua, de lo que sea. Porque Blanca y Miguel escriben prácticamente en asturiano, aunque tienen publicaciones, Miguel muchas también en castellano, y Fulgencio, y al revés, tienen prácticamente todo en castellano, aunque tienen alguna incursión también en asturiano, ¿no? Y gustaría, y la verdad, como confesó varias veces, escribir más y dominar mejor la lengua, ¿no? Bueno, estamos haciéndovos un pequeño comentario de cada uno, diremos los títulos premiados y pasamos ya a charlar, ¿no? Fulgencio ye ayerano, ye de Ubiés, aunque vivió muchos años en Madrid y tornó para Cenera, donde vive ahora desde hace como unos 30 años, una cosa así, ¿no? Tornó para Cenera, que era el pueblo donde pasó buena parte de la infancia. Y es un autor de larga trayectoria, él escribió en todos los registros, ¿no? El cuento, la narración curtia, la novela, de las que tiene 9, varios con premios que os voy a leer los títulos ahora, seguro que alguna leísteis con toda seguridad, porque es un escritor soberbio. De Fulgencio, a mí, yo siempre me viene el recuerdo de cuando leí 2 o 3 libros que leí de él, siempre te parares a pensar, coño, esto de que no se puede decir mejor, este pensamiento de que algo no se puede decir mejor, ¿a qué lleva? A pensar este escritor, este autor que tengo el gusto de conocer hoy en persona, trabaja mucho los textos, ¿no? Los trabaja mucho y los reflexiona mucho. Esa es la principal característica que yo toco en los libros de Fulgencio.
en todas las modalidades. Luego, después de las novelas, vinieron los artículos de opinión, la crítica literaria en El Comercio, que tenéis, no sé si de todas las semanas, ¿no? Una crítica sobre un libro. Y en todas las modalidades fue premiado, ¿no? Porque realmente es uno de los grandes, ¿no? Él de profesión no es escritor, él de profesión es psicólogo. No, un psicólogo de una rama un poco particular de la psicología, que es la psicología del trabajo, ¿no? Eso nótase también en los textos, nótase en la fondura de los personajes, ¿no? Nótase mucho también. En la su producción, decíamos, llevos los títulos de los libros premiados. Uno ya, el primero, el año 92, ¿no? Que fue Letanías de lluvia, que llevó el premio Azorín, premio muy importante. Recuerdos de algún vivir, que llevó el premio Principal de Asturias. El Palacio Azul de los ingenieros belgas, que fue el premio Café Chichón. Y Mis libros de siempre jamás, que lleva un premio de la crítica precisamente a estos artículos de crítica literaria que fa él, y donde atropó la crítica de 128 libros, ¿no? Muy interesante para tener un perfil singular y personal de cada uno de ellos, ¿no? La última novela, que es El desván de las musas dormidas, los últimos libros se los publica la editorial Acantilao, que es una editorial bastante seria y guapa. Este libro, El desván de las musas dormidas, y el último. Nada, por decir una pincelada que te escuché algún día, esto nació de un fecho de la infancia que Soma mandó al Sobrau, el desván, a buscar una peñera, y aquella circunstancia lo que provocó que atopara algo que no conocía, de sopa, que era un fato de 32 títulos, diplomas, ¿cómo era? De matrículas de honor, eso era, ¿no? De matrículas de honor. Eso, claro, lo descolocó, porque su padre trabajaba en la mina de aquella, ¿no? Entonces lo descolocó. Sopa era una persona muy culta, falaba latín de corrido como falaba castellano, exactamente igual. Como Blanca. Ella es profesora de latín y de asturiano, ¿no? Bueno, no me quería extender mucho, ¿no? Y ahí en esta desván de las musas dormidas, él con aquel descubrimiento descubrió también que en aquel Sobrau había una yalga, un tesoro de historias, ¿no? Y dio pie a este libro en particular, muy vinculado, por un lado, a su infancia y por otro al personaje de Sopa, ¿no? que por problemas de salud mental, no mental en el sentido de problemas en la cabeza, no de salud mental en el sentido que se entiende hoy, los médicos prohibieron dedicarse a actividades intelectuales, ¿no? Y entonces tuvo que trabajar en la mina. Pero aún así acabó dando clases de latín a más guajes que a los que daba el maestro del pueblo, y acabó denunciándolo, ¿no? Por dar clases de latín, ¿no? Bueno, historias personales curiosas que al final, como todo y en todos, acaben de una manera u otra recollidas en la obra literaria, ¿no? A destacar de él una escritura elegante y fonda psicológicamente, una representación del mundo rural asturiano muy fiel, llena de autenticidad y llena de lirismo, una combinación de elementos históricos y elementos personales. Todos los libros de Fulgencio destaquen por ser inolvidables, ¿no? Y por llegar muy fondo por ese estilo tan trabajado, tan preciso y tan reflexivo, ¿no? Y paso a hablar un poco de Miguel. Miguel era una... Bueno, sí, Fulgencio Villallerán nos decía de la aldea de Urías, ¿no? Miguel es de Zarracín, en Tineo, una aldea muy pequeña, de 7 o 8 casas tendrá, a un tiro de piedra de Tineo. Representa muy bien, por la su bayura
de libros en la calle, tiene 41 libros publicados, yo no sé si lo sabes. ¿Tantos no? Tantos. 21 en asturiano y 20 en castellano. Ganen los que son en asturiano. Y es verdad que algunos castellanos son versiones del asturiano, pero con la virtud añadida de que yo un maestro en las dos lenguas y no sabes muy bien cuál es la original, de la perfección que atesoran, ¿no? Él recorrió también todos los géneros, el cuento, la novela, la poesía, la literatura infantil en general, y también atropó muchos premios a lo largo de la su carrera literaria, ¿no? Luego quiero llevos, porque lo escribí según lo sentía, una locución tuya muy prestosa sobre el origen de todo esto, y es un enfermo de literatura, ¿recuerdas eso? ¿No? Él declaró que era un enfermo de literatura. Qué cosa más guapa, ¿no? Bueno, entonces tiene novela, por ejemplo, tiene 9 en asturiano y 8 en castellano. Poesía, 6 y 6 en las dos lenguas, literatura infantil, 6 y 6. Eso sumen 41. Él, profesionalmente, tampoco es escritor, aunque está enfermo de literatura, y es doctor en biología y profesor de secundaria. Para no enrollarme mucho, quiero leeros los títulos premiados, que son Asina somos nos, que fue premio Josefa Xovellanos en 1988, nada menos. El famoso Historias de un seductor, Memorias de un baballo, que fue premio de narración Estrave. Y tiene un poemario también premiado con el premio Fernán Coronas, el padre Galo, que es Buscador de estrellas, no el castellano. El Rellato Sicultopero fue llevado al cine y hizo Gonzalo Tapia un cortometraje que fue muy famoso en su momento. Fue muy prestoso verlo. Tiene también premio de la crítica para poesía y literatura infantil en 2005 y en 2008, premio de la crítica de Asturias, quiero decir. Su última obra narrativa ya en castellano y llámase Pequeños barcos a la deriva, del año 2021. Y en edición bilingüe publicó este mismo año una obra poética que es La edad de la memoria, que tiene un título, por cierto, yo creo que es Esther Prieto, que tiene un título igual, de hace muchos años. Sí, además de verdad. Una coincidencia de título que además ahí. y la editora no me dijo nada. ¿Ah, sí? Sí. No se acuerda. Igual no se acuerda. Sí, porque yo me acuerdo más de un muy antiguo de Esther Prieto, y a mí cuando lo leí, cuando vi el título tuyo publicado, digo, el título me busquélo y efectivamente era de Esther Prieto, ¿no? Bueno, quiero leeros esto que atopé de Miguel porque es muy guapo. Enfermo de literatura, pasó las noches de su infancia en largas tertulias literarias en la cocina de casa, junto a una familia muy lectora, a la pobre luz de una bombilla cagada por los mosques y con el enterrecedor rush de los vaques rumiando na corte. Bona xente traballadora que non leía un libro de ficción nin por casualidad y que non os topaba mellor utilidad a los libros que no fueren de estudiar que valir de calza para las partes de la mesa. Con una infancia así, ¿qué se puede esperar, no? Un narrador y poeta de un reconocimiento máximo en la literatura asturiana desde los años del surgimiento, que se llama aquel movimiento del siglo pasado, ¿no? Destaca en el bilingüismo por el dominio absoluto de las dos lenguas y en la maestría tanto en el relato como en la poesía. Bueno, con eso paso a Blanca para no enrollarme mucho más, ¿no? Blanca no podía ser menos de Jiménez, nada menos que de Jiménez, aunque graduada en estudios clásicos y románicos y trabaja como profesora de secundaria, profesora de asturiano y de latín, que yo no sabía que todavía se estudiaba latín, pero estudiase. Un latín más moderno que el que yo estudié en mis años, como comentábamos ahora, ¿no? Porque se pronuncia muy distinto a como se pronunciaba en la Inmaculada de Sison. Bueno, como decíamos,
y de Jiménez, tengo unas noticias aquí de los títulos. Y a pesar de la somocedad, tiene 5 novelas, la última acaba de salir, así que esa no la incluyo, que ya la primera en castellano, tiene 4 novelas en asturiano y en general escribe en asturiano, aunque la última fue en castellano, ¿no? Las 4 están premiadas por instituciones más o menos importantes, pero las 4 están premiadas. Voy a leeros los títulos. L'Home de les Caparines, que está premiada por una fundación moza, se llama Fundación Atrévete, que ayuda a la gente moza a igualar el camino de acceso a estudios superiores. Y una fundación de la que no tenía ni idea. Y que tenía 17 años cuando gané, lo que pasa es que Bueno, gané el relato. Y un premio. Sí, pero ya que ya non existe la fundación, por eso... Ya no existe. No, disolvióse. Disolvióse, ¿no? Pero era xente mozo, ayudando a xente mozo a entrar en los estudios superiores, en la universidad, ¿no? Y bueno, tienen una página web que yo consulté y tal, bueno, bien organizada y muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Los títulos de ella son El Home de Escaparines, que de esta fundación moza Atrévete, se llamaba. No que cinca Los Seres de Leyenda, que lle premio Enriqueta González Rubín de narrativa moza. El Cartafollo de Alquimia, que lle premio Xosefa Canellada de literatura infantil y juvenil. Y Trovadoresca, que lle el primer premio de la editorial Radagast, que lle una editorial moza también, de Ubieu, que está especializada en literatura en asturiano, que publica también en castellano, pero especializada en algo que presta mucho a Blanca, que es la literatura fantástica, ciencia ficción, fantasía, realismo mágico, todo este mundo, ¿no? Que lo plasmes muy bien en la última obra que acaba de publicar en castellano, como os decía, que Las que no olvidaron. También colaboró en muchas antologías, una de ellas también publicada por esta editorial Radagast, que se llama Nosotres, donde otras 12 mujeres publiquen trabajos también en esa línea de literatura fantástica. Ya que subrayo esto porque no hay un género que esté muy tratado en Asturias, ¿no? Lo puramente fantástico, el realismo mágico, los personajes de ficción, ella tiene personajes singulares como personajes que son LGTB, mezclados con personajes de la mitología con una naturalidad pasmosa, o sea, tiene realmente una imaginación muy novedosa, ¿no? En el mundo de la literatura asturiana o en Asturias, como veremos luego. Tiene también otros 2 premios internacionales recibidos en Italia, que son el premio Ostana Xoven, que lo dieron en Piamonte, que sigue a la trayectoria literaria tan moza y con 4 novelas que tenía en ese momento. Y otro premio también dado en Italia, pero en este caso en Cerdeña, que es el premio Ondras, que lo da una fundación cultural sarda también al trabajo de defensa de las lenguas minoritarias europeas, y en este caso se lo dieron allá por la defensa y promoción del asturiano. A destacar, bueno, aparte de esto que os falaba, de los personajes diversos, el género fantástico, que es muy importante, quiero subrayar ya para acabar, que colaboran otras muchas cosas, por ejemplo, en revistas literarias, como puede ser la de Formiento, que es muy conocida en los medios literarios mozos, sobre todo, pero muy conocida, y también en un canal también juvenil, que es Play Presta, que es un canal de televisión en internet, Play Presta, donde también hace colaboraciones divulgativas de la literatura y de la lengua asturiana. Y nada más, por parte de ellos, para no extenderme más, y quiero plantearos la primera pregunta. Insisto en que preguntéis siempre lo que queréis en cuanto veis que el cambio de opiniones va acabando, ¿no? La primera pregunta es que hay una paradoja en la literatura asturiana. No sabemos si llamarla literatura asturiana porque se fa en Asturias, porque se fa en lengua asturiana, o porque trata temas de Asturias, aunque se escriba
por un neoyorquino en Nueva York, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos literatura asturiana? Y por otro lado, la mi opinión es que sí hay literatura que se puede adjetivar como asturiana. ¿Por qué? Porque, como falábamos antes tomando un cafetín, yo pienso que hay una tradición escrita muy importante, que la identidad del país es enorme y que la tradición escrita, ya lo digo, y el potencial cultural salta a la vista. En Xixón hay 100 actividades culturales todos los días y es difícil llenar una sala, ¿no? Y es difícil porque siempre coincides con otros 99, ¿no? Hay en resumen, una gran identidad cultural, por juntar todas las cosas. Y el autor que escribe en Asturias, escribe en asturiano o escribe de temas asturianos, quiere ser gay en todo el mundo, y una paradoja importante, quiere tener muchos lectores. Entonces la pregunta es, ¿la literatura tiene patria o la patria somos nosotros, los lectores y los lectores? ¿Qué es la patria? ¿Cuál es la patria de la literatura? Esa es la primera pregunta que os llamo. Ya bien, decía Pessoa que la patria era la lengua, en ese caso la lengua portuguesa. Y como lo pusiste a huevo con si es patria o no patria la lengua. Yo, por ejemplo, además, lo bueno de este tipo de xuntas o de temas que nos proponen, ya que uno tiene una idea determinada. El otro día estábamos ahí en la villa y un escritor de novela histórica díxome, mira, lo bueno de escribir una novela histórica y que probablemente los lectores no se enteren de mucho, pero yo como escritor aprendo mucho sobre el tema. Y esto viene a cuento porque yo siempre mantuve que la literatura asturiana dividías en literatura que se facía en castellano y en literatura que se facía en asturiano. Pero ahora que me hicisteis pensar un poco en este tema, Fulgencio el otro día estuvo rocándome la cabeza sobre lo mismo y tuve dando vueltas y cambio, porque yo siempre consideraba que la literatura asturiana ya era aquella de la gente que nacía aquí, un asturiano que escribía, eso ya era literatura asturiana, o cualquier otra persona que viviera aquí en Asturias, que estuviera totalmente insertado en el tejido asturiano, también podía considerarse literatura asturiana. Y por supuesto la que se hacía en lengua asturiana, todo siempre se paraba. Pero claro, cuando empiezas a arrancar un poco la cabeza, empiezas a encontrar de ellos paradoxes. Cuando les hablábamos el otro día con... Es decir, un paisano escribe, cuando tú fues una definición como la que yo acabo de hacer de literatura en asturiano, cualquier persona nacida en Asturias, entonces ya empiezas a plantearte, bueno, alguien que nace aquí y va a vivir a Australia, vive allí, aunque en Tamara quiere escribir, desarrolla allí la suya labor escritora, podemos seguir considerándolo como escritor asturiano, y así lo fai en inglés, podemos seguir considerándolo como escritor asturiano. Es decir, hay una serie de... Esta definición en un momento determinado empieza a quedar coxa. Y más, otra de las maneras de considerar a la gente como escritor asturiano y aquellos que traten temas en la novela, en la literatura, temas propios de Asturias. Pero ya que topeste, por ejemplo, como un escritor en un momento determinado puede falar de temas muy propios de Asturias, pero puede escribir una novela totalmente fantástica. Y que en un momento ya era escritor en lengua asturiana, escritor asturiano, literatura asturiana, y en otro no. Por lo tanto, ya estoy acabando para daros paso. Ahora mismo yo considero que cuando se fala de literatura asturiana, exclusivamente para mí, y aquella que se fai en lengua asturiana. El resto que se fai en castellano, está emparentado con lo que se fai en el resto del Estado. Y es verdad que la que se fai aquí en Asturias en lengua asturiana, porque acotamos totalmente ese mensaje en una lengua determinada. Entonces yo, literatura asturiana, ahora mismo pienso que es la que se fai en lengua asturiana. Lo otro, y literatura, igual que un cántabro, puede estar haciendo una literatura que no se tiene por qué separar de la que faga cualquier otro escritor asturiano en castellano. Entonces, en eso sí que es verdad que obligasteisme un poco a cambiar entre Fulgencio y pensar un poco en el tema. Voy a desearlo de esta manera: literatura asturiana, la que se fue. Yo la verdad que como profe de asturiano, aparte de latín, yo sí que cuando digo literatura asturiana estoy refiriéndome a la que se fae en asturiano, porque yo hago este razonamiento. De hecho voy a poner un ejemplo de autor que me lleva de Asturias. Carlos Ruiz Zafón na idea diz que lle de literatura catalana,
y en realidad él les publicó parte de las obras en catalán, pero todos pensamos que yo un escritor español. Entonces yo considero que, o sea, que para mí literatura asturiana y es la que está fecha en asturiano. Que puede venir, por ejemplo, a mí ocurreseme ejemplos de xente que non lle de Asturias y que utiliza temáticas asturianas. Por ejemplo, J.V. Gats, que es una autora de literatura de género, recientemente sacó una novela que se llama Epifanía, que es de terror, y la temática es que el bicho que da el terror es una xana, pero está escrita en castellano, ella vive en Xixón por circunstancias vitales, pero ella es inglesa. Escribe en castellano y en inglés, eso es verdad, pero ¿podemos considerarla ya literatura asturiana porque tiene una temática asturiana? Yo creo que no. Yo sí que en ese tema soy, vamos, pero igual ya por de formación de dar clase. Bueno, pues yo creo que no vamos... Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias, ¿vale?, por lo que estáis haciendo. Yo soy muy pesimista con el curso que ha tomado nuestra sociedad. Soy bastante pesimista de hacia dónde vamos, pero también estoy convencido de que si hay una salvación posible está en las asociaciones civiles y en el mundo civil y en todas estas iniciativas de las que vosotros os sois un ejemplo desde hace muchos años. Entonces, gracias por lo que hacéis y ánimo para que lo sigáis haciendo, porque ahí está la salvación de nuestra sociedad, yo estoy convencido de ello. Y dicho esto, a ver, yo creo que tenemos un afán siempre de clasificarlo todo, ¿no?, de encasillarlo y clasificarlo, y en el tema de la literatura yo me olvidaría del autor. El autor no es importante para hablar de estas cosas, es la obra. Lo importante es la obra. Da igual el autor donde haya nacido, donde viva o cómo se peine. Lo importante es la obra que tiene. Y esa obra es la que tenemos que leer y estudiar para englobarla dentro de un grupo, de una clasificación, de un género, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente estoy de acuerdo con ellos en que, en principio, literatura asturiana es la que se escribe en asturiano, como literatura castellana es la que se escribe en castellano, ¿no? O literatura rusa, pues la que se escribe en ruso, ¿no? Y punto, ni más. Que luego queremos buscar un grupo de obras de temática asturiana y englobarlas dentro de un género especial, una clasificación especial, también estoy de acuerdo. Yo siempre recuerdo lo que varias veces me comunicó y con alguna conversación que tuve con él sobre este tema, con Luis Mateo Díez, y me decía siempre: Fulgencio, nosotros somos escritores de la tierra. Entonces sí que hay un tipo de literatura que a mí me gusta llamarla de la tierra, más que rural. Lo de rural ya tiene unas connotaciones ya modernas que ya se van por otros caminos, pero sí que hay una literatura de la tierra. Tú leías antes un párrafo de Miguel que refleja perfectamente qué es la literatura de la tierra. Esa es la literatura de la tierra. Es la literatura que de alguna forma, aunque sea para crear luego construcciones fantásticas, como puede hacer Blanca, pero se enraiza en un pasado y en una cultura y en una tradición que está ahí y es de la que bebes como escritor, ¿no? Y en un territorio y en un paisaje. Entonces, sí que hay un tipo de literatura que habla de nuestro paisaje, de nuestras tradiciones, de nuestra mitología, de todo eso, ¿no? Y esa sí que podemos hablar que es un tipo de literatura que se puede englobar en un grupo, llamémosle como queramos, donde pueda haber autores que sean de Vimenes o de Nueva York. Pero yo iría más a la obra que al autor. Da igual donde viva el autor, ni donde... Quiero decir, Luis Sepúlveda, la literatura de Luis Sepúlveda es chilena. Es castellana, porque escribe en castellano, pero si vamos a eso otro que estoy apuntando, hablaríamos de literatura chilena. Y él vivía en Gijón. Quiero decir que yo iría más a la clasificación de la obra, ¿no? Más que del autor.
Y más, ya me está jodiendo tener que darte la razón, ¿eh? Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque fíjate, yo dije hace un momentín que realmente lo que podía definir la literatura asturiana ya era la lengua. Sí, pero eso está claro. Eso ¿no está tan claro? Sí, ¿Ves cómo sí. ya no estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya me presta más esta charla que tenemos. Y voy a ponerte un ejemplo y vas a darme la razón probablemente. Hay grandes autores, estoy hablando o pensando en Nabokov, estoy pensando en Conrad, Nabokov ruso, escribió en francés y en inglés. La lengua materna de él, el ruso. ¿Qué literatura fai? Es decir, cuando yo estaba defendiendo... La lengua materna mía es el asturiano. No, espera. No, sí, pero estamos diciendo, desde lo que yo acabo de definir, que la lengua y es lo que define en un momento determinado un tipo de literatura o la procedencia de una literatura, y topeste con estas excepciones de grandes escritores, Conrad, Nabokov, bueno, hay muchos más, que usen 2 o 3 lenguas, que van cambiando de país, que van en un momento determinado, éntrate la duda. Nabokov, cuando uno se pone a pensar, ¿qué? ¿Cómo lo define? Pero vas al autor, ¿ves? Sí, pero espera, claro, pero yo estaba diciendo antes que la lengua y es lo que marcaba de alguna manera la fuerza y sobre todo el origen literario de ese escritor. Y cuando te topas, por ejemplo, como Nabokov, no sabes dónde clasificarlo, o con Conrad, que es polaco, que es. De tal manera, y ahí es donde estoy de acuerdo contigo, que estamos cayendo en un exceso casi de clasificarlo absolutamente todo. Todo. Probablemente porque es más fácil de entender las cosas. Las clasificaciones es lo que nos hace más fácil de entender y de estudiar. Pero realmente lo que hay que ir a afondar un poco más en el proceso de esa literatura. Independientemente, y es verdad, pues y es ruso, y es asturiano, y es castellano, pero de ir más al fondo de esa literatura, sin la necesidad de esa clasificación previa, porque si no, da lugar, también es verdad que en el fondo hay una intuición sin necesidad de definirlo como estamos aquí haciendo, porque a mí Fulgencio, escritor, está haciendo para mí, hay literatura asturiana en principio, aunque estamos diciendo que él no entra en esa categoría porque está escribiendo, porque es de aquí, porque escribe, yo cada vez que llevo un libro de él sé perfectamente lo que fala, pero no sería tan necesario esa casi obligación de encaixar a todos los escritores, sino en función de la literatura que se fa y de la calidad. Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo soy un escritor asturiano porque nací en Asturias, pero si voy a la persona, pero si voy a la obra, yo soy mi literatura es castellana y se puede englobar dentro de la llamada literatura de la tierra, y en mi caso la tierra, como es asturiana, pues tiene que ver con las tradiciones, con la cultura asturiana, etcétera, etcétera, y con el paisaje asturiano. Pero, y yo me quedaría ahí, ¿no? Es que no es darle vueltas, no vamos a llegar a... No sé, tampoco tiene mucho sentido, no sé. No tiene ninguna importancia. Literatura asturiana es la escrita en asturiano, o sea, es que es así. No... Sí. ¿A qué pensáis vosotros? Yo creo que cuando se etiqueta, no se etiqueta con una etiqueta sola, se puede haber varias. Entonces hay un autor asturiano que escribe en castellano, o un autor que vive en Gijón, pero el origen es chileno y escribe, se podría englobar como literatura chilena, porque evoca los paisajes y el vocabulario también. También. Es decir, para una misma cosa puede haber varias etiquetas y no hay que despreciar ninguna. Pero fíjate, ahí nombraste 2 cosas que son muy importantes. Una, escritor con la procedencia, que es un caso claro, escritor chileno, pero otra cosa muy simple, ¿qué literatura fai? Eso. Y totalmente, eso es lo que realmente marca, porque el origen está muy claro, y escritor chileno, escritor asturiano, escritor... Pero cuando te pones a tratar de definir la literatura que se fa en ese momento determinado, realmente es cuando se complican las cosas, o que nos las complicamos nosotros. Y luego sí que es verdad que atendiendo a la temática, pues hay temáticas que son muy universales, más que, no me gusta decir universales, muy genéricas, muy abstractas. Quiero decir, yo puedo hablar no sé, del remordimiento o del arrepentimiento y construir una novela alrededor de eso, y es una temática universal que no está localizada a lo mejor en ningún sitio, ¿no? Pero sí que puedo hacer una temática
que tenga que ver con un territorio, con un paisaje, con unas costumbres. Macondo es Macondo, y Comala es Comala, y Babia es Babia, y quiero decir que eso ya son territorios. Y es literatura universal, porque toda la literatura universal parte de lo local. A lo local, o mejor dicho, desde lo local a lo universal. Y eso es así en toda, prácticamente en toda la literatura universal que hace alusión al territorio, a un territorio, ¿no? Como Faulkner y como otros. Siempre lo local, y desde lo local se va a lo universal. Bueno, yo no sé si se puede o no asociar con lo que estáis discutiendo. Yo viví en la industria, la técnica, y hoy pasó lo siguiente, que a lo mejor puede estar relacionado. Que dice la noticia en Nordés, ¿no? Y mándanmela por WhatsApp. Asturias tenía que aprender del Bierzo, por la impresión que hicieron en el Museo de la Electricidad, o el Museo de la Luz, que se llama, en el Bierzo. ¿Hasta ahí? Vale, estos no están enterados. Porque yo, que me metí en muchos temas de patrimonio, asesoré a una empresa de Oviedo, que se llama Impulso, y con ello, con ese asesoramiento, porque voy a hablar de ello porque es maravilloso el tema, ganó el concurso para la inversión y la reconstrucción de aquel museo. Es decir, que yo lo que aporté, ganaron el concurso, o sea, yo asturiano, del occidente, asturiano, la empresa asturiana, o sea, invirtió su imaginación en hacer aquel museo, y entonces si nosotros mismos decimos, teníamos que copiar del Bierzo, Asturias tenía que copiar del Bierzo, mira lo que hicieron, que no lo faen en Asturias, bueno, no lo faen, pero hicimos los asturianos. O sea, ¿hay algo parecido a esto que estáis hablando? No, yo creo que no, porque el Bierzo era del Rey Astur. Bueno, quiero decir, si nos ponemos a clasificar y a mirar y a buscar, o sea, yo lo que siempre intento evitar es el localismo. No me gusta el localismo. No me gusta el localismo. Bueno, no me gustan las banderas tampoco, ninguna, ni la española, ni la asturiana, ni la del Barça, ni la del Madrid. O sea, no me gustan las banderas. Creo que las banderas se han utilizado más para dividir que para unir, pero bueno, eso es otro cantar. Pero sí que estoy convencido que al asturiano, si hoy día no tenemos la oficialidad del asturiano, que es esencial y fundamental para poder tener alguna esperanza con la lengua, si no lo tenemos es por el localismo, y no lo llamo ni siquiera nacionalismo, por el localismo, ¿sabes? Entonces, en el Bierzo hay un museo maravilloso. Pues maravillosamente, porque es nuestro también, el Museo del Bierzo. O sea, no hace falta que el Museo del Bierzo esté en Gijón para que sea nuestro. No sé si me... Yo en eso estoy de acuerdo. No sé si me Lo que explico. pasa es que la noticia era... Si el Bierzo tiene Asturias, un museo, nosotros tenemos el Museo del Ferrocarril, tenemos también muchos museos maravillosos. O sea, no sé... yo no le veo la relación, eso que estás contando, con lo que... No sé si vosotros le veis alguna relación. Pues la verdad es que tampoco, pero vamos a ver, de lo que estábamos falando ahora mismo, oye, como en un momento determinado ante una literatura hay que poner, necesario poner etiquetas, y eso es muy difícil, porque tú estabas diciendo que es del occidente. Eu falei toda a vida, e sigo falándolo, pero porque vivía con mi madre. Sí. Pero cando eu estudiaba bachiller en Tapia, eu sou de Franco, pero bueno, viví en Tapia, falábamos el 100%, no, nada de decir el 90%, 80%, no, falábamos el 100%, falamos. Y ahora falar al 2% y vamos... Lo que te quería decir es que de la misma manera que necesitamos aparentemente ahora, si hay literatura asturiana, si hay castellana, si hay chilena, si donde sea, en un momento determinado, por esta necesidad excesiva de acotar a que habríamos diciendo, bueno, y hay literatura asturiana, no, pero y del occidente, asturiana occidental, asturiana central.
Ese es el gran peligro que tenemos a veces. Y en el caso de la literatura, lo que hay que, sobre todo, tratar, y eso que él decía, de buscar esos libros que son universales, que es la gran literatura. Cuando tú estás leyendo un libro, a mí, en fin, dame absolutamente igual que sea checo, que sea japonés, Claro. que lo que sea. Después puedes mirar la etiqueta. Por curiosidad, eso, claro. coño, y es chino, y es japonés, vale. Pero si ese libro es bueno, si ese libro realmente a mí me toca, y está contándome, hay un escritor que es premio Nobel, y es Soyinka, no sé si es nigeriano o senegalés, bueno, tiene 2 libros de memorias de él, que son maravillosos, y está relatando una historia en el pueblo, en la aldea, en el centro de África, pues en los años 1900, todavía no murió el paisano, porque está a punto, ya es muy mayor, luego ya murió, 1920 o 30, o del Congo. Imaginaos, 1900 en el centro de África. Lo que ese paisano me estaba contando a mí de esa aldea, y era de mi pueblo, y en Zarracín. Esa es la... Y en Zarracín. Todas las relaciones que hay entre la familia, entre la naturaleza, entre la amistad, los juegos, la envidia, el miedo, está contándome mi propia historia. Un paisano que nació en el centro de África en Literatura de la tierra. y literatura universal, porque es muy buena. Evidentemente, porque si es malo, está claro que no me toca el corazón. Y estás leyendo un libro japonés y es lo mismo, porque te toca, porque es universal. Y lo que tenemos que tratar de hacer aquí, tengo otra vez que estar de acuerdo con él, ya no voy a estar más de acuerdo contigo en esta conversación, y hay que escapar como de un gato del agua que escalda de los localismos. No hay nada peor que entrar en un localismo mal entendido, porque no tiene salida. Entiéndeslo tú, la toma y la novia o el novio que tienes, y acabó. Es que yo eso de que hay una catástrofe y que en la prensa de aquí digan, no había ningún asturiano entre los tal, o sea, es que son cosas que me sacan de quicio. Vosotros imaginaros una situación, imaginaros que se da un premio Nobel a un asturiano que lleva toda la vida investigando en Nueva York y su investigación tiene que ver con la Universidad de Nueva York y tal. Y al revés, un neoyorquino que se le da el premio Nobel y lleva estudiando en la Universidad de Oviedo y está aquí trabajando de siempre y su investigación tiene que ver con la Universidad de Oviedo. ¿Quién tendría más titulares y páginas en los periódicos locales nuestros? ¿Quién creéis que tendría más? El de Nueva York. El que ha nacido en Asturias, desgraciadamente. Y no debería ser así, debería ser por lo menos igual. No sé, eso no está Por lo muy menos claro, igual. Lo que Zotín, No está muy claro. que es zaragozano, que muchos repercusión aquí, y aquí solo trabajó y vivió. Yo tampoco... Yo es una pregunta, ¿eh? Ya, No, yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo tampoco muy claro, porque una cosa son les babayáes. Claro, les babayáes, que me compares, por ejemplo, a ese investigador con un paisano que sea en primera noticia del periódico del comercio o lo que sea, porque salió que cayó de un tiesto o lo que sea. Vale. Ahora, cuando de verdad tú estás comparando a dos artistas, dos científicos, aunque no tengan el mismo nivel de repercusión universal, y es bueno enfatizar que este científico asturiano, que no hay un nombre o lo que sea, pero esto, aunque no se pueda comparar con otro, a mí lo que me molesta es esto que dices, que además hay algo muy recurrente, y había un asturiano, Sí. por favor, ¿qué me estás contando? Había un asturiano, un chileno y uno de Guatemala. Bueno, yo escribo en El Comercio, como sabes, desde hace ya 20 años, y artículos de opinión, y nunca jamás he escrito del Papa, de Dios y la Virgen y los santos, de todo. Lo que me ha dado la gana siempre. Y que te quemaron en el seminario. Entonces, ¿y lo que Sí, pasa? claro. ¿No quieres hablar de ello? No, quemaron de encenera, no el seminario. Entonces, nunca le pusieron ninguna pega, ningún impedimento sobre los contenidos, nunca. Y algunos eran fuertes, y comprometidos. Solo una vez, que se me ocurrió criticar el despliegue que hizo la prensa con Arturo Fernández, que siempre me pareció un autor mediocre donde los haya, baboso donde los haya, y representante de nada, de una España caduca y trasnochada y todo lo que queráis.
y lo digo aquí porque es lo que Ten pienso. cuidado, a ver si hay algo encima. Vale, bien, pues discutimos de ello. Discutimos de ello. Quiero decir que la única vez que, y esto no lo ponía en el artículo, simplemente decía y ponía además unos ejemplos que se habían producido esa semana de noticias de personajes muy importantes y muy ilustres para todos, que no merecieron más que un pequeño renglón, ¿no? Y Arturo Fernández fueron páginas, no sé si os acordaréis, pero páginas y páginas y páginas, hasta 10 y 12 páginas. Y esa vez me llamaron del Comercio para decir que ese artículo no se podía sacar. Bueno, yo quiero avanzar. ¿Cómo lo ves? De todas maneras, Yo quiero avanzar en esto. Porque voy a hice hacer- los deberes y aquí estamos ahora hablando De localismo. y de Arturo Fernández. Déxeme facer... De localismo, no, era a propósito de localismo, ¿vale? Hay que mirar cuál es el título de la conferencia o del alderique este que tenemos y yo hice los deberes. Yo creí y que quiero- estaba agotado ya. No, es la primera pregunta. Y yo quiero sacarlo, si no marchamos y que yo lo puedo joder. O no que falle el trabajo. Vamos a ver, como hay una nena de Vimenes, yo tengo mucha historia de Vimenes, de parte de mi familia, pero muy potente. Mientras sea bueno. Entonces, en Saús, en la zona Saús, Carballín, Vimenes, por ahí, donde está el Mechero, y por ahí, hicieron una biblioteca itinerante. Y en esa biblioteca itinerante, un familiar de mi mujer, que llegué por esa zona, tenía una casina, para ir cultural la cosa, y entonces tenía que meter una moneda, y es cierto, y tengo la historia y la biografía, metían una moneda cada vez que falaran una palabra en asturiano, o sea, para dar cultura a la cosa. La cultura era castellana, que era la cultura de los curas. Claro. Bueno, y que entamamos con ya un poco a lo que venimos aquí. Que no empezamos. No, estamos discutiendo sobre lo que ¿Cuál es el tema de esta conferencia? Ya quedamos en que hay, la literatura asturiana es la que se escribe en asturiano. Y es la anécdota, vale. Y que lo otro está en función de la temática exacto. de la obra. Perfecto. Yo creo que estamos de acuerdo En eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuál? Sí, pero hay que avanzar porque fíjate los deberes. Vale, ¿y cuál es el siguiente? Claro. ¿Cuál es el tema de la conferencia? O de este alderique que Asturias tenemos. literaria, aún vamos. Eso. ¿Cómo está ahora la literatura asturiana? Y ahí vamos. ¿Cuál es el futuro? Y hablamos entonces de la literatura en asturiano. Tú fala de lo que quieras. Fala de lo que quieras. Yo voy a hablar de la que está en Entonces os asturiano. doy la palabra a No, vosotros. no, Está claro, no, cada uno fala lo que sea. Y es un tema que a mí realmente, primero, resultóme difícil, porque el escritor vive en un universo tan cerrado que es muy difícil saber qué es lo que pasa a su alrededor, que además es innecesario. Tú cuando estás escribiendo la tu obra, xuntaste con los escritores collacios. Antes xuntámonos para emborracharnos, ahora ya ni siquiera, estamos muy viejos y para llorar, eso seguimos llorando. ¿Qué tal? No me publiquen toda esta historia. Pero es muy difícil tener una perspectiva como escritor, de cómo está la literatura en Asturias, por lo menos en mi caso, ¿no? Eso pueden hacerlo a lo mejor los libreros, los editores, o quien sea, ¿no? Del Principado que lleve todo esto de la cultura. Entonces, la sensación que yo tengo después de tantos años trabajando en ello, o escribiendo en ello, y es que estamos en una especie de impasse, que yo no sé, bueno, tú a lo mejor que ya es más moza puedes tener otra idea o verlo desde otra manera, que sí que me interesaría saberlo, en un impasse que tampoco igual no es muy malo, porque hay veces, sobre todo los escritores más viejos, hay un desmoralizamiento considerable. Digo lo entre nos porque somos todos amigos y aquí no hay ningún quinto columnista, en otros sitios no lo diría. Pero entre los escritores asturianos viejos Hay desánimo. hay un desánimo grande. ¿Y cuál es la prueba? Que muchos, entamando por mí, que hacíamos toda la obra en asturiano, hay cantidad de gente, no voy a dar nombres, que van arrinconando poco a poco el asturiano para escribir solo en castellano o hacer algo en asturiano y en castellano, ¿no? Porque quieren que tú antes decías, todo el escritor quiere que lo lean en el mundo entero y cada vez más. El reconocimiento. Y ese es el motivo, yo creo que no hay otro, es ese, ¿no? Que tú escribes una historia y te vuelcas ahí en una historia y quieres que lo lea cuanta más gente mejor. Entonces, claro, si escribes en asturiano y ves que es que nadie lee en asturiano, no se vende un libro en asturiano, pues entonces el desánimo es lógico. Sí, normal. y el problema. Y un problema que o cambiamos
y cómo se cambia. Ahora, tú antes falabas de la oficialidad. La oficialidad es fundamental. Si queremos tener cierta salida, ya no solo para la literatura, bueno, está totalmente interrelacionado. Literatura y lengua van de la mano. Pero si queremos tener un futuro para la lengua, necesario. Y por supuesto, si queremos tener un futuro para la literatura, en asturiano en este caso, no hay más que falar. Ahora, también es verdad, decía el otro día Ramón de Andrés, que es un filólogo muy ponderado, que me gusta mucho, mira, el otro estaba leyendo, que decía que la literatura en asturiano tenía una salud de hierro. Obvio, yo es que me dio un ataque de risa. Tiene una salud de hierro la literatura asturiana. Bueno, si se refería a que lo poco que se hace es de buena calidad... No, referíase a eso, cuando falas de la literatura es de una salud de hierro en cuanto a libros, ventas, lectores, y tú, bueno, a lo mejor como titular, para que no te he metido en esta historia, yo guapo, y prestaríanos a todos, pero los que estamos dentro de la película, daste cuenta que estamos falseando muchas veces la realidad, ponémonos la venda. Y decía Ramón de Andrés un día decía, estamos perdiendo, o si no se perdió ya, la necesidad de que el asturiano sea el vínculo de comunicación. Entonces, si la gente, es decir, si el pueblo asturiano, esto del pueblo asturiano tampoco me gusta mucho, si la gente de Asturias no entiende que la lengua asturiana es propia, que la entiende, pero no folclóricamente, porque ahora estamos arrequeseando lo que la lengua asturiana es igual que el Sporting, la catedral, o sea, está muy guapo, todo el mundo presume, pero la lengua es para emplear, y para falar. Y si solamente nos queda en el toque este cultural, decir que allí hay un culto que escaraba estas cosines, si no entendemos que la lengua tiene que ser algo que hay que defender y que tenemos que falar en la calle, yo el primero, porque me guapo falar sí, pero, de esto. Perdona, entonces, ¿dónde está el problema? Estamos pegándonos, pienso yo, perdona que interrumpa, estamos pegándonos aquí por la oficialidad. Y a mí parece más importante pegarnos para que se dé el asturiano en las escuelas obligatorio. Cuando tú, Dios, habla asturiano de alguna manera, igual puedes poner la oficialidad, pero si nos valen 4. Es que tiene que ver ¿qué todo. oficialidad ponemos? La gente ríese. Pero tiene que ver, una cosa con la otra. Bueno, tiene que ver, pero si lo primero ponerlo en las escuelas es obligatorio. Todo Dios aprende asturiano. No, mira, yo soy profesor y yo creo que ese tren te puedes contarlo, que sea obligatorio ya suena mal para empezar. Es decir, si tú no cambias la obligatorio como matemáticas. No, pero es que no te va la xente y si te va non fai caso. Si tú, el problema é mucho más complejo, ojalá fuera eso, porque ahora mismo hay cierta cultura por parte del gobierno asturiano de fomentar, que no se puede comparar cuando yo empezaba a escribir, que llevaba antes de todo. Pero si no cambiamos la conciencia de la xente, la necesidad que tiene un paisano, es decir, tú vas a asturiano, no porque tiene ya obligatorio, sino, dice Alfío, porque quiero que aprendas para que fales. Si non logramos cambiar esa mentalidad, non vale para nada. E todas as leyes que pueda sacar el Principado, toda la televisión, como non logremos cambiar esa mentalidad, que parece que igual estamos ya... Sí, pero ¿cómo se cambia la mentalidad? Claro. Es que además yo creo que ya... Experiencia, Blanca. A ver, yo Blanca y el profesor de asturiano y los matrículas suben como la espuma. Y en la mi opinión, yo no doy clase ni en Ubieu, ni en Sisión, ni en Avilés. Yo llevo 4 años en Tineo y lo que no tuve en Tineo tuve en Salas, o sea, estoy en el suroccidente. Yo lo que veo, o sea, y también fui alumna de la asignatura porque a mí ya me tocó cuando, bueno, a ver, en mi infantil no, evidentemente, pero yo ya en primaria cursé la asignatura de lengua asturiana y también la cursé en el instituto. Y sí que veo que hay, a ver, que se puede ser que porque estoy en el suroccidente, en parte, pero sigo teniendo contacto con el instituto en el que estudié yo, que fue el de Nava. Entonces también tengo ahí la referencia. Sí que creo que hay un cambio del perfil de alumno que se matricula en la asignatura. Porque cuando yo estudiaba, o sea, el 100% de institutos estaban allí los que, vamos, y era el saco desastre, que non va para francés y non va para cultura clásica, ¿para dónde va? Para asturiano, el que suspende, para asturiano, el que repite, va para asturiano. Y ahora con eso yo sí que ya noto un cambio, pero menos por los institutos que pasé yo. Bueno, yo les prácticas de na corredor, lo importante que sí que he ido bien, ya no hay el perfil ese de alumno que hay, y un alumnado heterosenio. Tienes guajes que no tienen el asturiano de casa, niños que son extranjeros directamente, o sea, yo tengo 55 este año, pues unos 10, 12 no son ni españoles, y los padres, pues bueno, deciden matricularlos en asturiano cuando en el mío instituto hay un montón de optatividad y asignaturas más fáciles, voy a decirlo todo, hay asignaturas que no tienen examen, entonces, pues bueno.
Y sí que hay eso, yo ya veo lo heterogéneo que no había cuando yo ya era estudiante. O sea, yo sí que ahí hay un cambio, y hay un cambio que además que va en aumento. Puede verse igual porque hai máis optatives e entón a optativa de sastre ya non lle la de asturiano, non lo sé si é eso o que está cambiando la conciencia de la sociedad. El problema é si se pon obligatoria, porque yo este año doy latín, pero normalmente doy lingua castellana, e é que lingua castellana e matemáticas e é logo de les asignaturas e é obligatoria, entón é satanás, non me gusta, sintaxis, para que me vale esto, etc. Si pones el asturiano obligatorio van a salir esas preguntas. ¿Para qué me vale el asturiano? ¿Por qué tengo que estudiar yo esto, etcétera? Y aparte, si non hai un sofitu per parte de unha lei que diga que é oficial, non la podes poner obligatoria. Eso é esencial. Sí, o sea, que si non está la lei non se pode poner. Y me temo mucho que ya perdimos el tren. Sí, o sea... Yo creo que, vamos a ver, no vamos a inventar nada en Asturias, que no esté inventado ya. Entonces, ¿qué pasó en otras comunidades que tienen una lengua oficial? Porque la problemática es la misma, no nos engañemos, es la misma. O sea, eso de pensar que los catalanes son igual que los asturianos en estos asuntos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la oficialidad. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver en la lengua una oportunidad de trabajo que sea útil. Y en ese momento se matricularán, lo estudiarán, etcétera, etcétera. Entonces, en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco, pues saben que si van a una oposición, el saber euskera cuenta. Que a la hora de encontrar trabajo en muchas actividades, el conocimiento del euskera cuenta. Y por lo tanto la lengua pasa a ser algo práctico, operativo. En Asturias no cuenta en nada. Por lo tanto, no hay un incentivo para que la gente lo estudie. Y esto es fundamental. O sea, es decir, tienes que hacer... Lo ideal sería que el incentivo fuera cultural. Mira, pero lo que apuntas también es... Mira, yo recuerdo cuando teníamos la librería Alborá, falla tropecientos mil años, cuando estaba entamando este tema en Asturias, pasa por la librería un chavaluco de melenes, delgado y tal, por allí a mirar y empieza a revolvernos en los libros y no sé qué, y saca 4 o 5 libros en asturiano y tal, y ponnos allí para comprar y tal. Bueno, fuimos a venderlos y el tío falaba, ya lo cazamos que era vasco por el acento y tal, ¿no? Y en una de estas pregúntanos, oye, ¿cuánta gente vive aquí de la lengua y tal? ¿Cuánta gente vive del asturiano y tal? Y joder, quedamos plasmados, porque ya que en aquel momento piensa y dices, coño, está Carlos Rubiera, que debería de dar un cursín en no sé dónde, y díznos él, pues, si no hay gente que viva del asturiano, el asturiano no tiene futuro. Esto estoy falándote yo de hace igual 30 años. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, Kini. Bueno, es una visión, no debe ser la única, ni tiene por qué ser la única, ¿no? Pero bueno, oye, en estas cosas influyen siempre muchos aspectos, y ese puede ser uno de ellos, claro. Fíjate que yo no estoy muy de acuerdo, y siento, porque prestaríame también estar de acuerdo contigo, yo estoy conciliador con tu día, ¿sabes? Pero prestaríame porque eso supondría... Hay un problema que además está muy calado en la sociedad, que es la idea. Estos del asturiano lo que quieren es vivir del asturiano, del chiringuito, y eso está presente en la sociedad. Y si tú lo que haces es obligar a que la gente para ser médico, o para ser biólogo, o para ser lo que quiera. No, te puede dar puntos. Bueno, si tú haces, por ejemplo, una serie para unas prácticas, para unas plazas determinadas, como por ejemplo la enseñanza en institutos. ¿Qué cambio este año? En Galicia, yo estoy pensando cuando ibas a Galicia, y claro, la lengua gallega en aquel momento determinado sí que ya era una barrera, entonces tú puedes decir, vale, esto es para que la gente gallega pueda entrar, pero si tú, aquí en Asturias, no logres que la lengua asturiana sea vehicular, que no, vamos a ver, tú vas a Galicia o ibas a Galicia, y dígolo con dolor, porque además yo voy siempre con la orella puesta. Hace poco estaba ¿dónde era? En la zona de Ibiza, en un pueblo perdido tal. Los guajes, pones la orella, paisanos, la abuela, falamente catalán o ibicenco, lo que quieras. Vas a Galicia, salvando las ciudades, es decir, hay un sustrato lingüístico que aquí, por las razones que tú probablemente conozcas mucho mejor que yo, históricas,
Hay que remontarse a los años 60, 70. Acuérdate de los coreanos, Sí, sí. con todo respeto, xente, a este aluvión de xente que non tuvieron ni en Galicia, que non tuvieron tanto en... Pero en Cataluña sí, pero pero en zonas muy localizadas. Yo creo que el asturiano en ese sentido hay que semejarlo más al vasco. Yo creo que muchos de los problemas que tuvo la lengua vasca tienen que ver con los que tuvo el asturiano. Primero con la división de tres maneras diferentes de hablar, después porque se estaba perdiendo completamente, solo eran las zonas rurales donde se mantenía. Pero claro, ellos cogieron el tren, en el año 78 cogieron el tren. Ahí es donde nosotros teníamos que haber cogido el tren, y si en ese momento cogemos el tren, ahora mismo la lengua asturiana estaría como está la vasca. Pero yo estoy convencido de pero eso. hay dos diferencias muy importantes. Bueno, hombre, con claro. Dos para mí que son fundamentales que definen esto que tú estás contando. Una, el euskera es una lengua completamente separada del castellano. O falas uno o falas otro. El entemecido es muy difícil. Sí, es verdad, Cosa que es aquí en verdad. Asturias, bueno, fala una historia. Y después hay otra razón mucho más importante, que es la vocación nacionalista. Es decir, si tú tienes un pueblo como el vasco, aunque no sepan una anécdota. Sí, pero ahí le estás dando la razón a él, ¿eh? Sí. Porque si el vasco no hubiera empezado a contar para oposiciones, para no sé qué, para no sé cuánto... Y es mucho más fondo. Voy a contarte una anécdota que el otro día me contábamos en el País Vasco, con xente mozo, médicos y demás, estaban todos falando en euskera, entre ellos, ¿eh? Y dije, coño, ¿cómo falasteis vosotros esto para dominar también? Bueno, digamos, una educación absoluta, ¿eh? Cuando estabas tú, falándote en castellano, y cuando no. Y fíjate qué cosa más curiosa. Mi papá, viendo una familia euskalduna, pero él no falaba euskera, nada. Y cuando me tuvo a mí, vocación nacionalista, de la tierra, cuando me tuvo a mí, dijo, yo quiero que el mi fío mame el euskera desde pequeño. Metióse en una icastola, Le pasará a algunos alumnos de Blanca ahora. metióse en una icastola a estudiar a Osota, y este guaje con resto, es decir, ¿por qué? Porque hay una vocación de país, de Estado. Y la prueba son partidos. ¿Cuántos partidos nacionalistas salen de Asturias? No hay ninguno. ¿Cuántos hay en Euskadi? ¿Cuántos hay en Cataluña? Es decir, cuando tú tienes esa necesidad de ser distinto, de ser diferente, la lengua es la que marca la diferencia. Y aquí no la tenemos. Entonces, bueno, el asturiano está estupendo, pero yo creo que por ahí van un poco las diferentes con el País Vasco. Y una cuestión de prestigio. Y una cuestión de prestigio. Entonces, y con esto no estoy pensando en obligar. Ni obligar, no me gusta que me obliguen a nada, ni a pagar impuestos. Entonces, y además creo que obligando no se soluciona nada. O sea, entonces, no se trata de obligar, se trata de incentivar. Entonces cuando tú te presentes a una oposición y el conocimiento de una lengua te puntúa, aunque sea poco, yo tampoco digo que haya que discriminar y poner en el baremo sesgarlo hacia el asturiano, porque eso sería absurdo. Pero yo digo, una pequeña ventaja, de tal manera que si se produce un empate a puntos con otros competidores, esa pequeña ventaja que te otorga el conocer el asturiano te permita coger solamente una pequeña ventaja, ya haces que el asturiano se convierta en algo atractivo para la gente, porque va a ser útil. Y es como los hórreos, joder, los hórreos están cayendo. ¿Por qué? Porque dejaron de ser útiles. Entonces, ¿cómo hacer para que los hórreos no se pierdan? Pues hay que buscar la manera de que ese inmueble, o mueble, perdón, sea útil para la vida de hoy. Y a ver, alguna idea, algún cerebro por ahí privilegiado que busque una utilidad. Yo creo que con la lengua va a pasar igual. O logramos que el conocimiento del asturiano termine siendo útil para la gente, o estamos condenados al fracaso. Y la utilidad yo creo que pasa por la oficialidad. Yo quería preguntar una cosa, Blanca. Los alumnos que tienes, ¿por qué les interesa más, el latín o el asturiano? En inglés. ¿Cuántos alumnos? Bueno, yo solo doy un nivel de latín, doy cuarto de la ESO. ¿Cuántos alumnos piensas que tengo en la asignatura? ¿En latín? En latín. 6 o 7. Ya quisiera, 4.
Es muy difícil. Tengo 4 y una asignatura troncal. Quiero decir que cuando vas a hacer el bachiller de humanidades, y es la que tienes que agarrar. O sea, lle latín, lle la troncal de humanidades y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, y la del bachiller de sociales. En asturiano en cuarto, este año tengo 8. Tengo 8, pero porque lle que en el mi instituto hay 7 optatives, en ese grupo de optatives. Pero, por ejemplo, en bachiller, que ya era donde había menos matriculación, en primero de bachiller tengo 14. Que eso ya hay un nivel bastante más, o sea, más alto y, bueno, puede variar de cursos. Quiero decir, en primero de la ESO, por ejemplo, tengo 4, pero en segundo de la ESO tengo 20. Entonces, claro, puede variar mucho. Y respecto a lo que estabais diciendo de que el asturiano puntuara de alguna manera, cuando sacaron lo del B2 y lo del C1, que la gente decía esto no va a servir para nada, yo ya me vi venir que si eso estaba saliendo, en algún momento iba a puntuar. Y este año, en sales de profesores, hubo, vamos, unos berries que, vamos, podéis alucinar lo que yo escuché en esa sala, porque el año pasado, los de secundaria, el curso pasado, tuvimos oposiciones. Bueno, fueron este año, ya que los profesores, como contamos por cursos en vez de por años. ¿Y qué pasa? Que salió la convocatoria de la oposición y salió lo que puntuaba. Y entonces vas mirando los apartados y de repente aparece competencia digital docente, nivel C1, que soy un nivel del demonio, y era un curso que nadie dicho que ya era obligatorio y salían como 50 plazas el año pasado, 0,5. Y la otra opción de sacar ese 0,5 era acreditar un C1 de asturiano. ¿Qué pasa? Eso no lo avisaron con tiempo, eso salió, salió convocado, y entonces ahí empezaron los lloros de gente buscando academias para las siguientes oposiciones, que donde podían aprender asturiano, donde se podían matricular, etc. Y yo creo que eso viene en parte también enraizado con que ahora en la escuela de idiomas vaya a haber asturiano. Porque ahora sí que hay una demanda en un sector de los funcionarios donde sí te da una puntuación. Ahora está enfrentado a competencia digital. No sé si más para adelante, eso será un 0,5 que vaya, que o tienes eso o tienes eso. En mi caso no tuve problema porque como tengo la capacitación para dar asturiano, a nosotros reconociésenos de oficio porque se sobreentiende, bueno, sobreentiende es un poco mal en algunos casos, que tenemos un C2, los que podemos dar la asignatura. Después ya, los que entren en una bolsa esa, como entró gente de muchas maneras, ya llegue otro tema. La cosa es si va a seguir puntuando en educación o va a pasar a puntuar en otras oposiciones. Por lo menos desde sanidad de momento no puntúa. Pero yo sé de gente de sanitaria, porque me toca de cerca, que ya están temblando por el tema de la idea creo que es que sí. Que sí. La parella mía es médico y ya está temblando porque arriba el niño de familia asturiana y no lo desearon matrículas en asturiano en el momento. Ella está temblando, en plan, enséñame asturiano que esto va a darme la plaza. Gloria. Bueno, buenas tardes. Estoy de acuerdo con Kini porque estaba acordándome ahora que eso pasa en los cursos de la Academia de la Lengua Asturiana del Brano, que mucha gente moza a la que va, porque pensáis que va por los créditos que da la universidad, filología y todo eso. Yo si tengo que poner alguna lengua obligatoria pondría el latín. Y por supuesto, el asturiano, no estoy muy de acuerdo contigo. Y mira que te leo y que me gustes. Yo creo que la literatura hay una cosa de identidad, y una cosa de identidad. Lo que me importa es que sea una literatura buena. Lo que me decía Fulgencio, yo llevo a los dos, a ti no te conocía y voy a buscarte. El tema que nos comentó ahora Amadeu, la temática no oye que me preste mucho, pero yo, por ejemplo, Fulgencio, no sé cómo explicarlo, yo estoy a favor de la lengua, por supuesto, pero yo no tengo falta de que Fulgencio me fale en asturiano, porque lo que estoy leyendo de Fulgencio es identidad mía. Yo lo que busco es la calidad. Es que la identidad no es solo la lengua, hombre. Claro, claro, ahí vamos, ahí vamos. Si Fulgencio escribiera... Si Fulgencio escribiera en asturiano, teníamos otro panifeiro. Exactamente. Tendríamos otro panifeiro. Sería muy importante. Creo que aquí habría que demandar públicamente en la próxima... A ver si me conseguís una beca. Pero ya, mañana... Yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Fulgencio, que no busques al autor, busca la obra. Y esa obra tiene que ser universal. Yo, por ejemplo, tengo un amor platónico que es Borges, el que era argentino, ¿no? Sí, Borges. Y un paisano que es universal. Y era de Argentina. Pero busques la universalidad.
Y no estoy tampoco de acuerdo contigo. Pero, Hay mucha gente ahora que está escribiendo en asturiano. pero ¿por qué no te lo...? Porque yo también defendía Moza. absolutamente... Es que no entiendo muy bien por qué dices Por eso. pesimista, creo. Por pesimista, ese Ah, pesimismo que tienes. mira, Perdóname, soy con los pesimista. respetos, Y es que se perdóname derivó con la los conversación. respetos, achócatelo a la viellera. Sí, A la total. viellera. Y sabes, Yo los no, sé y no te quiero faltar. estoy totalmente de acuerdo Pero, contigo. mira, tienes a David Guardado que con cuántas ediciones va de la obra. Un chaval mozo, un chaval, en literatura, en teatro, estamos haciendo teatro, literatura, en la música, en la poesía. Yo creo que para lo que somos, estamos haciéndolo. Mira, y es verdad, Estamos haciéndolo. estoy No de digo por acuerdo. bien, estamos haciéndolo. Estoy Lo totalmente de importante- acuerdo contigo que... No sé, con todos los respetos, perdóname. No, respetos, vamos a acabar mal. No, contigo no hago mal. Bromas aparte. Primero, la universalidad, absolutamente, eso Sí. no hay nada que hablar. Ahora, Que sea que, buena literatura. por supuesto, fundamental. El pesimismo, reconocido. Reconocido. ¿Y quieres que te explique por qué? Porque llevo toda la vida, desde los 20 y pico años, trabajando en esto. Quizás estás cansado. Estoy farto. Claro. Sobre todo Yo ahí de entiendo, no de no ver resultados. Yo ahí Entonces, entiendo. cuando lleves tanto tiempo, porque ahora yo ya estoy mucho más apartado, cuando lleves tanto tiempo peleando con Ciu Bable, cuando estamos con Ciu Bable en la universidad, en biología, que llevamos aquello, casi nos apedreaban. Si yo iba a decir escritor asturiano, vamos, como si fedieras a Cucho. Cuando lleves tanto tiempo en eso Ya, cansas. y ves que no hay, y Que ves, no hay. mira, ¿cómo Que no la puedes ser gente está pesimista? El moviendo, otro que día no. vino esta moza, vino una moza aquí en los encuentros de poesía de aquí de Xixón. No me viene el nombre de ella, una escritora muy buena. Y acompañaba a un mozo que era de Valencia. Y venía a vivir aquí a Xixón. Sentámonos, estuvimos falando y tenía un verdadero interés en conocer el asturiano. Y díxome, oye, sé que tú escribes en asturiano, quiero comprarte unos libros para empezar tal, voy a matricularme de asturiano, porque voy a vivir aquí, quiero falar en asturiano, bla, bla, bla. Oye, encantado, qué maravilla, encantado, tal. Topelo en el toma 3, cara, después de aquello, un año después o medio año después. Y fui, evidentemente, casi lo abrazo, coño, uno que viene a estudiar asturiano. Bueno. Y yo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y dice, no, borréme ya, no estoy estudiando asturiano. Coño, ¿por qué? Dice, no tengo a nadie con quien practicar. Claro, ¿ves? Cayéndose unos huevos al suelo, con perdón. Claro. Ahí va. O sea, una persona, y esa realidad que yo veo día a día, antes de decir, Sí, no, sí, oye, sí, esto entiendo. en los pueblos fala, se pasa que ellos da vergüenza. Yo voy a los pueblos, que yo soy de Tineo, y vamos, usan el estado, que no te digo lo que se me Te cae al cae la suelo. orella. Y entonces, todo eso va dando lugar a un pesimismo que espero no comunicaros y espero no tener la más mínima razón. Ojalá, vamos, pero gustaría que las cosas fueran distintas, pero después de tanto tiempo, ves que la cosa no evoluciona. El tema es complejo, porque yo que aprendí a nombrar las cosas en asturiano, fue mi primera lengua. Y viví aquellos años donde todo lo que había alrededor eran palabras asturianas. Íbamos al maestro a escuela y el maestro, que era gallego, nos daba con la vara en las uñas cada vez que soltábamos una palabra en asturiano, ¿no? Era una represión con todas las de la ley, ¿no? Porque él decía que el idioma nuestro era el castellano, que era el idioma universal, y era el que hablaban los ángeles, además, ¿no? Claro, él era gallego y cuando se emborrachaba hablaba en gallego. Pero yo que viví todo aquello y que esa era mi lengua, y fui al seminario y ahí empezó también cierta represión, aunque bueno, había cierta libertad y muchos curas hablaban asturiano y bueno, no sentí la represión como en el otro lado, ¿no? Pero claro, luego fui a Madrid, yo fui a Madrid 23 años y justo en esos años que dice Miguel, que aquí pues empezó aquella lucha y aquella pelea y todo eso, claro, yo aquello no lo viví, ¿no? Yo lo único que viví es que en mi primer año de universidad, cuando hacía un trabajo, tenía que buscar el diccionario a ver si la palabra que a mí se me ocurría era castellano o asturiana, porque no lo sabía, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que pensaba en asturiano. Claro, eso pasaba a mí. Yo pensaba en asturiano y ese era el momento. Y yo ese momento lo perdí, porque dejé de pensar en asturiano y empecé a pensar en castellano.
Claro, cuando vuelvo 25 años después, yo ya pienso en castellano. Entonces, ahora, para hablar, lo que dice Miguel, yo para hablar asturiano tendría que ejercitarme, tendría que practicarlo, tendría que volver a pensar en asturiano, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no habla asturiano? Porque no piensa en asturiano. Y si no se piensa en una lengua es muy difícil Y recuperar eso y es muy difícil cuando Eso tienes, es muy cuando complicado. tienes otra lengua muy potente. Es muy complicado y tiene mucho que ver la oficialidad, tiene mucho que ver los incentivos, tiene mucho que ver la televisión. La televisión, una cosa fundamental es que la televisión asturiana debería ser toda en asturiano. Y hasta el panorama regional que se llama tal debería ser en asturiano. Y eso, si hubiera oficialidad, eso sería muy fácil de hacer. Entonces, todas esas cosas, todo influye, todo va influyendo. Pero yo creo que hay una cosa fundamental y es el pensamiento, ¿no? Cuando tú piensas en asturiano, hablas en asturiano. O es más fácil hablar en asturiano. Pero si ya no piensas en esa lengua, ya es complicado. Y es que además aquí tenemos un problema muy grande, que yo creo que es lo que nos diferencia de otras comunidades, ¿no? Que es que la élite social asturiana está en contra, radicalmente en contra. Pero eso puede ser Con lo bueno. cual, eso hay un tapón porque tienes la FADE, la Iglesia, las cámaras de comercio, o sea, es decir, todas las instituciones... Sí, pero si fuera oficial... Claro, pero al no ser oficial, o sea, eso es un tapón y una manta de plomo que nos impide crecer al asturiano y desarrollarse La oficialidad con es normalidad. Es decir, cuando en la ópera en Oviedo unos tipos pataleen la introducción en asturiano, pues eso te demuestra ya dónde estamos, ¿no? Entonces, esa élite es un problema, que en otras comunidades no tienen. Entonces, claro, todo esto... Pero vamos a ver, que el aranés es oficial. El aranés El silbo, la gomera. es un idioma oficial. Claro. Pero Y el mirandés. puede seguir siendo pesimista, porque si no ya me... Bueno, pero digo en broma. Y digo lo pesimista con verdadero dolor, ¿eh? En esto que voy a decir, esto que tú estás Pues contando. empezamos a insultarte, ¿eh? Bueno, da igual, pero en asturiano. El problema este del que estábamos ahora, tú estabas comentando, Kini, y tú de la cooficialidad y demás. Yo creo que perdimos esa batalla. Ojalá te he equivocado, ¿eh? Ojalá te he equivocado. Por lo que veo, la siente moza y demás. A mí siempre sorprendió mucho. Una de las cosas que más me sorprendió fue en Irlanda, con el gaélico. La primera vez que yo fui a Irlanda, ten en cuenta además la situación, ¿eh? País que se rebela, conquistado, machacado por los ingleses, bueno, toda esta, con una lengua propia, el gaélico. Lo normal, en un momento determinado, cuando se logra la independencia del pueblo irlandés, contra el país avasallador, contra la lengua avasalladora, con las élites apoyándolo, escritores y demás apoyándolo, lo normal es que el gaélico, vamos, sería la lengua de comunicación. Ahora mismo, ¿qué pasó? El gaélico es oficial, la lengua oficial con el inglés. El gaélico no lo fala nadie. Tienes que ir a la zona esta que está ahí arriba, falan los 4 o 5. Si ellos preguntan, dicen que sí, que todos saben, porque van a la escuela y es obligatorio. Pero la comunicación de ellos es el inglés. ¿Por qué? Porque una generación entera perdió ese contacto. Y claro, cuando tú aprendes un idioma, en este caso el inglés, volver al gaélico, además que es una lengua completamente distinta, más difícil que en caso de un asturiano, que sería facilísimo, somos muy perezosos. Y entonces a mí esa es la sensación que me da con el asturiano. Otro camino que se habló también y se habla es el camino de la cultura, simplemente la cultura, ¿no? No de la utilidad, sino de la cultura. No de la utilidad porque se habla o no se deja de hablar, sino ¿por qué ella sigue dando clases de latín si nadie habla en latín? ¿No? Y sin embargo se sigue estudiando latín y se sigue dando cierta importancia, no toda la que debería, pero se sigue dando importancia al latín y el latín está ahí, porque se entiende desde el punto de vista cultural, ¿no? Y yo creo que ese es un camino que el asturiano, yo creo que es el que le queda, no
no creo que le queden muchos más caminos que ese, y en eso también soy tan pesimista como él. Mira, un día, falando ya un poquito sobre esto, estaba con Xoan Bello, el querido Xoan Bello, que está tan presente inmerecidamente. Bueno, en fin. Y estábamos falando de esto mismo. No estábamos chumando algo, que todavía nos poníamos más pasionales. Y los dos, él defendía en un momento, no, Xoan, esto vamos a estar... Y en un momento determinado, yo con mi pesimismo, y él, y yo escribo en asturiano por romanticismo. Se acabó, por romanticismo. Y ahí está definida la historia. Escribo por romanticismo, igual que yo voy a escribir toda la vida en asturiano también. Nadie me va a dejar de escribir en asturiano, pero forma parte del mío romanticismo, de la mi propia historia. Y a mí aquello, a la vez, tal y como lo contaba, él también ya era, bueno, más, hablámoslo mucho. No son contradictorias. No son contradictorias. O sea, no, claro, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, el romanticismo ya es fundamental, pero también es fundamental el que sea útil. O sea, yo quiero decir, no son excluyentes, y un todo, y como casi todas las cosas en la vida, nunca tienen una solución o nunca hay un único problema. Siempre hay varios problemas, por eso las cosas son tan complejas siempre. Entonces, esto es lo mismo. ¿Por qué te crees que hago yo la declaración de la renta? Por romanticismo. Pero cuando nosotros empezamos en Concello Bable hace una pila de años, ¿quién dices? ¿Qué escritores había en asturiano en aquella época? Y dices, ¿quién escribía en asturiano? Manfred de la Hiera y Lorenzo Novomier, acuérdese, que no había más, y para de contar. Hoy en día estamos aquí en este acto y tenemos aquí a 3 personas con un nivel... Y una paradoxa que además es muy interesante, porque una lengua tan poco falada, desgraciadamente, vuelvo a repetirlo, con un peso específico en la sociedad tan bajo, por no decir casi nulo, porque sales a la calle y pones la orella y salvo el y 4 cosas más, y sin embargo, desde el punto de vista literario, tiene una creación bestial. Sí, sí. De calidad, no solo de número, de calidad. Sí. Pero no solo, también los griegos tenían una gran calidad a la hora de escribir. Quiero decir, cuando pensamos en este coloquio y tal, claro, encuéntrate con un problema, hay que escoger a 3 como mucho, y entre todo lo que hay, ¿a quién escoges? Porque hay mucha gente que podría estar aquí, y de alguna manera pues dices, coño, joder, si escojo a unos, ¿qué pensarán otros? Y imposible, hay que decidirse. Entonces, escogimos, bueno, pues por las circunstancias personales que tenéis, que escribís en asturiano y en castellano, lo cual eso da una perspectiva, yo creo, interesante. O Fulgencio solo escribe en castellano, o está Blanca, que es una persona moza, lo cual es, joder, gratificante ver en una mesa una persona moza que escribe en asturiano, ¿no? Entonces, yo sí que creía que, bueno, no ha estado mal y esto es interesantísimo, ¿no? Pero sí que creía que la cosa iba más por lo que tú apuntabas de los contenidos relacionados con lo asturiano, con la cultura asturiana, con las tradiciones asturianas, con la tierra, con el territorio, no solo con la lengua, ¿no? Más que con la lengua. Lo que pasa es que, bueno, nos hemos desviado a la lengua y poco podemos hacer. Quiero decir que más que apoyar, cómo apoyamos y escribir, pues que sean capaces de hacerlo con calidad y con entusiasmo, y un poco más podemos hacer. Y la cultura interesa por Yo curioso el dato que hay en distintos países de Europa escuelas tipo Les Castoles. Les Castoles en los años 70 fueron las primeras escuelas que enseñaron a los guajes en euskera el 100% de la enseñanza. Y el normalizado, sí, como pasó aquí. Fueron las primeras. Después de Les Castoles se crearon las escuelas, que no recuerdo el nombre exacto, de Gales, imitando exactamente ese modelo. Y enseñaban el gaélico de Gales, bueno, hay algunas diferencias entre los gaélicos, pero muy pocas. Y después se fundaron en Bretaña las escuelas d'Igual, que se llaman, ¿no? Que son muy populares, que enseñan todo en bretón, ¿no? El bretón, que por cierto, que es una cosa
comentaba Melisardo el otro día, que dice, es que no te haces idea de cómo el bretón, que no estaba perdido porque había 300.000 falantes, ¿no? El bretón pegó el salto entre la xente moza, porque la xente moza pasaba del bretón, ¿no? Pegó el salto por la publicación, fijaos qué cosa tan nimia, ¿no? Pegó un salto por la publicación de un cartafuello pequeñín que cabía en el bolsillo de la camisa a xente moza sobre cómo ligar en bretón. Pues aquella tonteriuca fue la espoleta de una explosión del interés por el bretón entre la xente moza de Bretaña, aparte de las actividades de escuelas de igual que son sumamente populares. La cuestión es, porque en Asturias nunca hubo una iniciativa de escuelas en asturiano. Ponte a ello. ¿Por qué? Porque sabes escribir, yo no sé escribir, yo intenté, no sé escribir. Con esta vocación que tengo. Pero siempre ese mismo. No, pero mira, vamos a ver, yo les clases, yo soy biólogo, y yo les clases dabalas en asturiano cuando podía en función de los guajes. Y evidentemente la biología tiene una capacidad, el nombre de los árboles, de los animales y demás, daba yo clases en asturiano. Porque yo estuve dando últimamente clase en la villa y ahí, ya vuelvo a ser pesimista, joder. Ahí yo tuve 20 años en la villa, 20 años dando clase. Y acuérdome los guajes que venían cuando eran pequeños con primero, ¿qué llevo? 12, 13 años, hablaban un asturiano, no llegué que fuera un asturiano, pero tenían un conocimiento de los plantes, claro. del yaviegu, Estaban sin contaminar. Claro. Bueno, según fueron pasando los años, la misma edad, cuando yo, porque además como era un poco vago, repetíame lo mismo, casi 20 años, cuando llegaba y decía a los guajes, bueno, pues el yaviegu, un silencio absoluto, pérdida del contacto, habíase cortado en un momento determinado entre abuelos, padres, y eso en 20 años nada más, y costaba mucho más, ya empezaban a mirarme como raro, coño, ¿este qué dice? Y eso aquí... Porque no tuviste ningún apoyo de la televisión, de lo que estamos hablando. No tuviste ningún apoyo de fuera, entonces, claro. Tenía que haber empezado por eso, con el librín este. Claro. Mira, pero que ya para acabar ya... También porque el viejo ya no se usa, joder. Bueno, los guajes, pero tiene lo de Basiolorro, conocían, claro. Conocían lo que era un llaviego. Ni preguntaban por ello, era... Oye, los de ti no saben lo que es un llaviego, no te quiero decir nada. Chaviego. Tú que tanto dices que no sabes. El Chaviego. el Jimiago. Ok, no sé lo que lle. ¿Cómo invitáis a este hombre a esta cosa? Gracias, Llaviego. No. Chaviego. Miguel, ¿y la cigüeña? El arao. El arau y el arau. No sé. Llaviego. Llaviego. No lo llevas a Doiro. También. Cigüeña, desplantes. Pero mira, yo hubo un momento, y también creo que se cortó un pouco, pensé que una manera de atraer a la xente máis moza era a través de la música. Que tuvieron, o tienen, y la xente moza, Sí. grupos de rock, grupos de folk, La música- y esa en asturiano, que durante un tiempo, coño, tú ibas a un concierto y estaba viviendo de xente moza. De xente mozo. Y ahí sí que parece que hay una manera más fácil de atrapar a la... Pero también te digo que hay grupos que empezaron a cantar en asturiano Eso. y están cantando en inglés ahora. Sí, sí. Oye, hay que dar un poco, esta gente va a marchar con una depresión aquí. No, es verdad. Es ¿Y verdad. la realidad? Sí, la realidad es verdad. Pero bueno, Sigue claro, manteniendo el nombre asturiano del grupo, Sí. pero canten en inglés. yo lo que puedo decir positivo y cada vez escríbese más en asturiano, escribir, y de una calidad que es realmente importante. Y siente moza, o siente mozo, que está entrando, porque antes estaba en los del surdimiento el 1, el 2, tal, y ahora está entrando, siente moza que los lees, Bueno. y son, Yo creo que quedó claro por qué yo no escribo en asturiano, ¿no? porque ya es el listo. Para escribir, primero hay que pensar en esa lengua y luego hay que conocer el vocabulario. El vocabulario es importantísimo en una lengua. Y yo, si tuviera que escribir en asturiano, estaría limitadísimo. Porque claro, tampoco es plan de ponerse a escribir y estar buscando en el diccionario las palabras. Pero fíjate una cosa. Entonces,
yo lo poco que escribí en asturiano, el libro de Seronda, que editó la Academia de la Lingua, me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y estoy seguro que pues la última novela pues se da bien, viene bien al asturiano, podría ser en asturiano, pero hubiera supuesto un esfuerzo tremendo. Sé que mira, vuelvo a Xoán Bello. Tanto Xoán Bello, o sea, cuando uno escribe en asturiano vamos a ser realistas. Es decir, pensar que un guaje, que despois acaba na universidade, porque fundamentalmente hai xente que acaba estudiando, tiene un conocimiento porque no seu pueblo, los seus padres falaban en asturiano, é prácticamente erróneo. Caso de Xoán Bello, mío, moi paralelos en este sentido. Fíos de Guardia Civil, fíos el padre de León, mi padre tamén de León. Evidentemente en casa non falaba naide en asturiano. ¿Qué pasa? Xoán Bello, como yo, tuvimos la suerte de pasar tiempo en el pueblo, pero muy poco. Yo non falaba asturiano en el instituto, en la escuela, bueno, ciertas cosas, tal, hasta que llegué a un momento determinado que empieces a tener conciencia. Cuando estábamos entamando la universidad, decir, tengo que empezar a estudiar. Y entonces empieces a buscar ese vocabulario. Y es verdad que si lo tengo que hacer ahora, no lo haría porque era un trabajo, pero cuando tienes 20 y pico años con esa ilusión, estábamos todo el día buscando palabras y escribiendo. 20 y pico años también lo hubiera hecho. Claro, ahora sí tengo que dar ese... Pero realmente hubo una vocación de decir, oye, el conocimiento que teníamos del asturiano era muy pequeñín, muy limitado. Pero empiezas a hacer tal, a ver lo que lee este otro, porque teníamos vocación de crear país, de crear cultura. Ahora mismo, díceme eso, y probablemente pues no lo faga, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, y a la hora de terminar, antes de daros un aplauso a estos tres fenómenos. No, espera, antes. Quería deciros que el mes que viene, como ya os decía al comienzo, todos los meses, el segundo martes, que no lo dije, el segundo martes de cada mes, aquí tenemos una conferencia interesante. El mes que viene, la música nel románico. La música nel románico. Probablemente, todavía no lo sé, bueno, probablemente Dani García de la Cuesta, que es un experto en estos temas, importante, puede que toque también algún instrumento. Digo yo que si trae una zanfona tocarala, ¿no? Y un pandero también. La música en el románico y el tema del mes que viene por un experto que se dedica a eso, vamos, habitualmente a la música tradicional, pero está muy tradicional. Muy bien. Tremendamente tradicional. Muy bien.